Bueno, empieza el Phoenix Log. Ahora sí, hoy sí tengo la ROM. Voy a llamar a Don Francisco de mientras. A ver dónde está. Ahora a ver que lo encuentre. Aquí está. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Bien, aquí, esperando a ver si empezamos. Hoy sí empieza. Hoy sí que empieza. Ya está. Espera un momento. Se vienen cositas. Voy a poner el tweet de que estoy en directo y todo eso. A ver. ¿Tú qué tal tu día? Yo, productivo, novia, universidad Muy bien. y Voy a gimnasio. poner empieza el pod del protagonista. ¿Nos haremos un gimnasio hoy? ¿Tú crees que podremos? No lo sé. Yo me veo motivado, ¿eh? ¿Sí? Sí, nos hacemos una torre Bellsprout así con torrona. Ojo, Bueno, Yo es creo que que en una horita fácil, una horita media nos lo hacemos. piensa que está toda la intro y todo hoy, Toda la intro. Claro, Claro. el tutorial y todo eso. Bueno, si quieres ir con calma, entonces no creo que no hace tiempo. No Sí, creo. es verdad. A ver. Vale, ya he anunciado eso. Lo voy a anunciar en el Discord también, va, qué cojones. Si el Damo lo hace, yo también. He mencionado el nombre del Discord que hacía directo. Sí, lo puso. Si él lo pone, yo también. Es verdad. Ahora a ver que lo encuentre. Pero lo Phoenix hizo Log. por lo de las reglas, ¿no? Bueno, yo también lo hago. Estaba lo de las normas. Yo le he puesto en el general como hizo él. No, sí, quiero ponerme las normas. Estarán en Voy a el saltarlas, Discord, ¿sabes? supongo. Voy abriendo el juego, Sí, ¿vale? Sí, tranqui. Espera, quito la musiquita esta de fondo. Compárteme, ¿eh? Sí. A ver. Ahora te comparto cuando lo ponga. Voy a encender mi Nintendo DS, que para nada es un emulador. Ah, ¿aún no has empezado? En plan, ¿no estás en directo aún? ¿O Sí, sí, pero no he abierto el juego. Que es, Ah, vale, es sí, un nada, segundo. que estoy viéndote el directo y no sé por qué lo tenía como muy Ah. desactualizado, pero muy desactualizado. Pues casi Póntelo, empieza a decir póntelo papá. a por 2. Por dos. Sí. Vale. Qué raro se me hace ver a Hou. Espérate, comparto pantalla. Estoy por... Ahí estamos. ¿Y por qué tienes un fondo de Mercadona? ¿Por qué no? Vale, ahí No estamos. sé, tío, yo soy más fan de Lidl. Sí. Sí. Ahora a ver cómo encajo esto en el... A ver, aquí. Otra cosa es a ver cómo pongo el layout. Claro, ¿No sabes hacerlo? claro, como es un emulador no me detecta el juego.
Vale, lo Ups. cambio en un segundo. No pasa nada. El Game Capture. Sí, el Game Capture. Ah, tú lo estás viendo, ¿no? Te estoy viendo a ti, sí. Ah, vale. Voy a quitar esto. Voy a añadir una fuente. Captura de juego. No. No, mejor no detecta como juego. Captura específica. Desmume, ahí está. Ahí está. Cerrar. Ahora se tendría que ver. Vale. Sí, pero está minimizado, por eso no se ve, ¿no? Ah, no, porque tienes dos desmumes abiertos. Ya has puesto el que no está ejecutándose. Mira los desmumes. Ah, tengo ¿ves? otro. Ah, no, se ha cerrado. Espera. Pues entonces no sé cómo va el desmume ahora. Si no, le dan por culo, ¿eh? Y comparto la Se pantalla acabó el bloque. completa. No, comparto la pantalla vale. completa y ya está. Sí. A ver, voy a probar. Imagen. Voy a quitar esto. Va, qué directazo, ¿eh? Sí, sí. Y voy a poner, yo qué sé. Te venden cositas, gente. Capturar pantalla. El primer Agregar Pokémon fuente. de ruta va a ser un Darkrai nivel 3. Pues nada, lo dejo así. Dejo el Verona y a tomar por culo. Así acabamos antes. Tengo dos desmunes Sí. abiertos. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, ¿La de ese? No lo sé. Pues va Hostia, con tenía el retraso directo en cerrado. directo. ¿Cómo? En mi directo, para ver el chat y eso, lo tenía cerrado. A ver. ¿Tú lo ves, no, el juego? Sí, pero estoy viendo el desmume, no estoy viendo el layout. Perfecto. Vale, y en el directo veo que también se ve. Pues no hay layout, a tomar por culo. ¡No! ¿En serio? Sí. Joder. Es lo que hay. Puto Pedro Sánchez. No necesito nada. Se ha puesto A en ver, modo view. demo. ¿Qué pongo aquí? Bueno, así está bien, no se ve una DS. ¿Cómo puedo poner que A se ver, vea me la view. Screen. No, 6 no. El gap. ¿no? layout horizontal? A ver. View. También puedes hacer F11 Layout. pantalla completa. One LCD. No. No. ¿No qué? Así no. A ver. Vamos a ver View. los ataques que vas a hacer. Ya, eso es verdad. Eso es verdad. Horizontal, el polo horizontal, que se ve más grande. Horizontal Y se dale ve a más F11 grande. pantalla completa. Sí. Horizontal F11. Y ahora F11. Para que se ponga en pantalla completa y no se vean las ventanas ni nada. No se ve. Windows Size. No. A ver. Por dos. Ah, no. Esto es todo A lo ver. que puedo hacer. Espérate. Qué bien empieza el loque, ¿eh? Ya ves. Screen size. A ver. Ah, mira, aquí puedo poner una que sea más grande que la otra, ¿no? Sí, mira. Ah, mira. Vale, pues voy a poner bastante más grande esta. Creo que la voy a poner a tope, ¿eh? Así, ¿no? Así. Yo así Así. lo veo bien. Borsalino, ¿qué tal? Así. Te acompaño más, Borsalino. ¿Qué es ese emoji, Sí, tío? Va. Le voy a poner tu nombre al inicial. Bueno, empieza lo que, Pachi. Venga, va. Dale. ¿Cuáles son los controles ahora? Que no me los sé. Ajá, ya veo, ya. Uy, perdona, La A, perdona. la S quizá. Sí, la A y la X. La E y la X. Sí. Perdona. Estaba leyendo este libro. Mein Kampf. Hola. Sí, ya empezamos fuerte, ¿eh? Hola, perdona por la espera. Estás en el mundo de los Pokémon. Me llamo Oak, pero me llaman Profesor Pokémon. Antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera aventura? Me está preguntando si soy virgen, es un eufemismo esto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Lo estaba pensando Sí, también. sí.
Puedo hablarte de todo lo que necesites saber sobre este mundo. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Qué lentas van las letras, cuando pueda las cambio. Sí, ahora en cuanto... ¡Marril! Dios, qué raro. Mi favorito de tipo agua, de esta generación. ¿Ah, sí? Te lo juro que sí. Pikablue. Sí. Los humanos y Me los mola. Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras trabajamos codo con codo. Y otras veces hay Pokémon que secuestran a niños, pero eso prefiero no decirlo. Hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. Y hay quien se casa con ellos, según la librería de Ciudad Canal. ¿Qué hago yo? Yo me los follo. Yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Sobre todo perianalmente. Crazy Diamond. ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya hablaron de Maduro. No habíamos hablado de lo de Maduro. Pero cuando acabe el directo este, voy a subir un vídeo. Y salen cosas de Maduro, Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Dímelo, por favor. Por favor, Por Te lo favor. suplica. Bien, así que eres un chico. ¿Sabes que si te pones al tío tienes desventaja? ¿Ah, En sí? un speedrun. ¿Por qué? Sí, porque la mujer habla más. Entonces, ¿qué me pongo, el tío o la tía? ¿Te vas a hacer un speedrun? No. Pues entonces da igual. ¿Qué puede dar más juego? Más juego. Hostia. Pues ser una mujer empoderada no es mal plan, Pero ser un tío fascista entra un poco. Buah, no Lo lo que sé. tú quieras, tío. No Es lo tu sé, tío. partida, Yo me pondría tío y Pero ya está, si eres mujer, ¿qué nombre te pondrías? Asturiana. Tío, poca imaginación, tío. ¿Qué quieres que me ponga? Complejos. Matilde. Complejos. Me Si pongo una eres mujer. asturiano y si eres mujer, complejos. Me pongo complejos. Tiene nombre de mujer, Eres un chico Sí, suena Conchita, o una chica. Tiene nombre como de anciana. La pongo complejos. Venga, va. Bien, así que eres una chica. Sí. Y dime, ¿me dejas olerte el pelo? ¿Cómo te llamas? Complejos. Literalmente, yo con mi novia, tío. ¿Qué dices, tío? Que esto está grabado, Pachi, Nada, nada. ¡No cabe! Hostia, cabrón. Nos han jodido. Nos han jodido. Haz un reset. Haz un reset. ¿Cómo le llamo? Porque Asturiana ¿A tampoco esta? cabe. Sí, claro, Asturiana tampoco cabe. ¿Qué nombre le pongo, tío? Hostia. Le voy a poner ¿No te la Merkel. chat? Merkel. No. Me- En el chat, tío, decidme un nombre que ponerle a la entrenadora. ¿Cuánto van a aceptar que One Piece es ZZZ? No lo sé. Yo también espero ese día con ansia. Han acabado la primera temporada de One Piece. Sí, después de tantos años. O de Ben, ponle nombre a la entrenadora. Pachi es un butanero de carácter confeso. Sí. ¿Y tú eres un chaquetero? ¿Por qué? Mira. ¿Por qué? Que te lo diga él. ¿Qué has hecho de Ben? Vale, butanera le pongo. Butanera. ¿Cabe? A-N-E. No, por una. Butaner. Butaner, ¿no? Butanera. Le voy a poner Butaner, Venga, va. Butaner. Butaner. Glicera. Me gusta Butaner, Me gusta Butaner. Buena esa. Glitter va a ir por uno de los juegos. Sí. Tienes que llamarlo Glitter. Ponle Makima si cabe. A ver cuántas letras tiene. Ponle que Makima no. sí que ponle cabe. Que no. Ponle que no y ponle máquina. Makima sí que cabe. Vale. Crazy Diamond. Le pongo Makima, va. Porque me lo has dicho tú. Sí. ¿Cómo te llamas, güey? Me llamo Makima. Makiman, Makima. Mira, cabe, perfecto. Y le voy a poner un símbolo raro. Al final. Hay emojis. Y ZZ. Mira, ZZ en honor a One Piece, ¿vale? Te llamas Comentario. Makima ZZ, sí. Ese soy yo. Bueno, esa soy yo. Muy bien, Makima.
Ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Vivirás aventuras emocionantes y pasarás momentos difíciles. Pasarás mucho frío durmiendo en la calle, sobre todo. Todo eso y mucho más te está esperando. Ahora ve y reza con no cruzarte con ningún Typhlosion. Entra en el mundo de los Pokémon. Eso es lo que dicen a las mujeres cuando se abren o no OnlyFans también. ¿En serio te dicen eso? No lo sé, no lo he probado. Ahora Makima va a entrenar a sus perros, es verdad, esto es meta. A ver, mira en el PC, mira en el PC. ¿Qué hay en el PC? Ah, la X. En algunos hay pociones. Se viene el hate justificado de los fans de Pie de Motosierra. Has encendido tu PC y compruebas el buzón. Pensaba que ponía Bizum y me he rayado. Tengo eco, ¿qué es esto? Es el tío. Leer. Uf, qué lento va. Aventura emocionando. Me encanta Pokémon. Ah, tiene autismo, Te está ¿vale? tirando los trastos. Tiene autismo. Te está severo. tirando. Ah, no, tío. No te Me lo tiene que dar la nada. madre, no las opciones. Sí, no sé cómo, pero sí. ¡Vamos! ¡Mami! Ah, Makima, aquí estás. Tu amigo Echo ha venido hace un rato. Es un chico muy raro, creo que tiene autismo. Está buscando a su Nidorina. Ah, y nuestro Nidorina? vecino, el profesor él, te andaba buscando. Se ve que quiere pedirte un favor. No me gusta nada ese profesor él, por favor. Llama a la policía si te toca en algún sitio raro. Su laboratorio está aquí al lado, lo sabes, ¿no? Antes de que te vayas, asegúrate de que no te olvidas nada. Sobre todo, llévate el spray de pimienta al laboratorio del profesor, por favor. Mete todo lo que te haga falta en esta bolsa. Ahora me das las cosas. Toma tu ficha de entrenador. Machistada, micromachismo. Ficha de entrenador y no de entrenadora. En este cuaderno podrás guardar tus progresos. ¿Estás ahí, Pachi? Sí, estoy aquí, estoy escuchando. Ah, vale, es que estás muy silencioso. Es algo muy práctico. Estoy atento. Opciones, ya me las ha dado. Toca la pantalla para usarlo y enseguida aprenderás cómo funciona. ¿Pantalla? ¿Acaso estamos en un videojuego? ¿Que te toque el qué? La pantalla. Ah, A ver, vale. Velocidad de texto rápida. rápida, aquí. A ver el Uy, hay marco. marcos. 2, 3, Nada, feísimo, 4, feísimo, 5, 6. feísimo, feísimo. Box. Echa para atrás, para atrás, para atrás. Espera, para atrás, que quiero para verlos atrás, para atrás. todos. No, ya está, no hace falta más. Echa para atrás. ¡Para atrás! Este es de abuela, Este es muy de abuela. No, ese es de maricón, tío. Este es Cabrón. de abuela. Con respeto a la gente. Ya está, eso Normal. eran todos. Pues el verde. Este. Hostia, hablando, tengo que responderle a mi primo. Sí, Vale. vale. Bien, vamos para allá abajo. Joder, cómo toso hoy. Forma parte de la experiencia, gente, esa tos. Sí, es que Makima está resfriada. Y tiene voz Sí. de hombre por algún motivo. La garganta, se la pilla la garganta. Uy, ¿dónde va con el Nidorina, Hasta ahora Sí. qué va a hacer con el Nidorina. Es verdad. Ya la tiene a 4, Casa de Makima. No puedo correr, Zeta, claro. zeta. No. A ver este hombre. Te voy a decir lo de la tecnología, ¿qué te apuestas? ¿Es el gordo de tecnología? Sí. Ah, no, esto es la Y. asignar un objeto Vale. Es que no sé qué botón es cuál. Ya sabemos que ese no es. Vale. Hola, Makima. La X creo que es la A. La Z es la B, la S es el de arriba y la A es el de la izquierda, creo. Dicen que el profesor ¿Qué es Ren esto? ha descubierto nuevos Pokémon. Ah, ya está, eso es todo lo que me ¿No es el gordo de la tecnología? No es, no. Y ¿No hay gordo señor... de tecnología? ¡Fuera de mi puta casa! Hola, Makima. Eiko está en el piso de arriba. Está jugando con su Pokémon como siempre. Me preocupa un poco este chico. ¿Y tú? ¿No dejas que tu Pokémon te acompañe? Ah, Como entiendo. siempre, jugando. Todavía no tienes tu propio Pokémon. Puta perdedora. Discúlpame. Espero no haber metido la pata. Claro, al no tener un Pokémon estoy condenado a quedarme en este pueblo de por vida, ¿no? Sí. Makima, el profesor Elm te andaba buscando. ¿Ya has ido a verle al laboratorio? No, la verdad es que no he ido. He venido a ver tu PC. No está bien manosear el Róbale PC la de Wii, otra róbale persona. la Wii. Venga, va.
La Wii, llévatela. Es una consola Wii con... Está de moda hasta en Yoto. La autochupada de Nintendo nunca fallaba. Mira a ver qué hay en la tele. ¿Puedo correr ya? ¿Qué dices? ¿En serio? Mira. Eso lo han puesto ahora, en la ROM. Sí, claro. Me tiene que hablar el viejo, ¿no? En teoría. Sí. Oye, mejor, ¿eh? A ver, esta casa, ¿quién vive aquí? Pikachu es un Pokémon evolucionado. El profesor Elm fue quien lo descubrió. Me quedé de piedra cuando me enteré. No hay duda de que el profesor es una eminencia en lo que respecta a la evolución de los Pokémon. Ah, mi sueño es llegar a ser una investigadora tan brillante como él. Yo creo que el profesor Elm es un poco vendehumo, ¿eh? Perdona que te diga. ¿Por qué? ¿Había Rule 34 en el PC o por qué no deja ver? No lo sé, tío. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ah, qué bolsa más chula. Ahora me da un tirón y se la lleva. Sí, lo he pensado. Este tío, ¿qué hace? Así que este es el famoso laboratorio del profesor Elm. ¿Qué estás mirando? Es un voyeur. El voyeur, Violencia machista, Violencia machista. Es verdad, me ha empujado A la cárcel. a la cárcel. Sí. Por hijo de puta. A prisión. Hola, Makima, mi marido siempre está muy ocupado. Espero que esté bien. Ya no me mira como antes. Cuando se Cuando se embebe en la investigación de Pokémon, se olvida hasta de comer. Y hasta de comerme. Cuando sea Por mayor, favor, ayudaré a mi profesor, padre. Olvídate de Chicolita, vuelve a casa. Por favor, profesor, déjate Typhlosion, por favor. Suelta ese Totodile. Suelta ese Totodile. Yo A ver qué iniciales hay, qué nervios. no soy el profesor. Es el que está en el fondo de la sala. Yo estoy de prácticas. ¿Cómo se quita ahí? Makima, te estaba esperando. ¿Conocías mi laboratorio? No, solo vives al lado mío desde toda mi vida. Hoy en día es de lo más normal llevar Pokémon contigo dentro de las Pokéballs, ¿verdad? Eso es maltrato de animal. Pero antes de que se te inventaran las Pokéball, la gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado. Eso es, Tira. como tu amigo Echo. ¿Por qué se llama Echo el tío? Aunque llevarlos dentro de las Pokéballs es mucho más práctico. ¿En el juego base se llama Echo también o es randomizado? No, es Eco, es Eco. Ah, se llama así, de chica verdad. Lira. Vaya nombre. Es que claro, yo nunca he jugado con la chica. Es que tiene significado, pero no me lo sé. Ah. Creo que dejar que caminen contigo también puede aportarte algo muy positivo. Probablemente influya en su desarrollo y su evolución. Tengo una idea. Voy a darte un Pokémon. Quiero que lo lleves junto a ti y observes si muestra algún sentimiento o vínculo especial con las personas. Pero no demasiado especial, o lo sacrificaremos. El Pokémon está ahí encima. ¡Le llaman! Oh, vaya, tengo un email. Ajá, vale. Escucha, conozco a alguien llamado Señor Pokémon. Siempre está investigando cosas extrañas y se emociona muchísimo cada vez que descubre algo. Me ¿Cómo acaba- investiga, ¿Cómo investiga? Profundamente. investiga, Investiga pero- profundamente. Sí, sí. Me acaba de escribir un email diciendo que esta vez ha hecho un hallazgo bastante importante. Quizás se trate de otro huevo Pokémon. No sé de dónde lo saca, pero solo sé que vive Eso solo en el digo yo. bosque. En cualquier caso, no Escúchame. puedo moverme de aquí porque tengo una orden de arresto domiciliario. Ah, ya sé. Que los Pokémon pueden tener crash con humanos. Sí, podrías ir tú en mi lugar. Eso lo digo. Vamos, hazme ese favor. Ves a visitar a un abuelo que vive solo en una cabaña en el bosque. Elige un Pokémon de los que hay ahí Literalmente. encima. Vale, si lo dices así, profesor. A ver cuáles hay. Venga, va. A ver. Un Trapinch. Trapi. Oye, no está mal. No está mal. Hoppip. Un Hoppip. Hostia puta. Y por último. Buah. A ver, el último. ¡Uy! Un Senda. ¿Cuál Ya pillamos? sé. ¿Cuál pillamos? Cyndaquil puede ser muy lore, porque este está Explosion luego. Sí. Sí, de estadística pasa creo que Cyndaquil es más que Flygon. Pero Pues te lo miro. pillo a Cyndaquil. Bueno, míralo. Tío, Mira, un lo que Typhlosion. estoy Tendremos el Pokémon Groomer de inicial. Vale, Flygon tiene 520. Typhlosion tiene unos 534. Es más fuerte. Pues lo pillo. Sí, píllate al Typhlosion. Que tiene un ataque especial. ¡Vamos! Píllalo.
Le pongo Ábalos, vale, de mote. Antes habías dicho que al primer Pokémon ibas a llamarlo Es verdad. Borsalino. O ¿Qué de hacemos? Ben. Bueno, es que Cyndaquil es lore. Claro, ponle Ábalos. Al Pokémon primero, capturado al le primero de ponemos ruta sí que le pongo Borsalino. Al primero de ruta le pongo Borsalino. A menos que Vamos tenga a un nombre estar muy todo el- gracioso. Sí, Vamos a estar todo el bloque con el Typhlosion. Joder, que no la déjate de esa niña, Typhlosion. sí. Ábalos, tío. Ábalos. Deja de seguirme, Typhlosion. Typhlosion, deja de seguir a esta niña, por favor. ¿Ábalos? ¿Ese es el mote que quieres ponerle? Hasta el juego lo cuestiona, ¿eh? Bueno, si tú lo dices. Creo que si llevas el Pokémon a tu lado, no tardaréis mucho en llevaros Tardaré bien. mucho en Sobre llevaros todo bien. cuando evoluciona Typhlosion. ¿Qué te parece? Id hasta Por la casa eso, del señor Pokémon. vale. Y en caso de que tu Pokémon se haga daño, puedes curarlo con esta máquina de ahí. Es un dispositivo que controlo fácilmente con mi PC. Es hacker, el profesor. El señor Vale. Pokémon va a todas partes buscando rarezas. Vive yendo hacia el norte, pasando Ciudad Cerezo. Me haces un gran favor yendo hasta ahí, Makima, pero no te acerques a menos de 2 metros de él. Es peligroso. Es peligroso. Que te lance el huevo y cógelo al aire. Claro, que ese tío, ¿cómo hace huevos Pokémon? A ver. Makima, quiero que tengas esto por hacernos el recado. Pociones. Ah, esto no está randomizado. El Pokémon que llevas aún contigo no es muy fuerte y podría tener problemas. En caso de que resulte herido, conviene que le des esta poción enseguida. Muy bien. En verdad me hace falta en un bloque eso. ¡Vamos! En verdad vamos con un inicial de Yoto, ¿eh? Sí, sí. Makima, te ha dado un Cyndaquil. ¡Qué bien! Es un Pokémon genial, sobre todo cuando evoluciona a Typhlosion. Si lo llevas junto a ti, te irá tomando cada vez más cariño, sobre todo cuando evoluciona a Typhlosion. Y nunca está de más que te gires a hablarle de vez en cuando. No le des demasiado la espalda, sobre todo cuando sea un Typhlosion. Ya sé, deberías ir a enseñárselo a tu madre. ¡Venga! Pues vamos allá, Pachi, a enseñárselo a nuestra mami. Por cierto, Venga. el mote Fénix es Pachi. Lo digo ya. Ah, es Pachi. Sí. Vale. Qué guay. Sí, un Fénix. Originalmente, acuérdate que esta serie iba a ser tú y yo jugando al Pokémon amarillo y el Pikachu iba a ser Pachi. Ya. Es verdad, va a ser el Pachiloque. Sí, por eso. Al siguiente de ruta le pongo Borsalino, ¿eh? Cyndaquil, aléjate de mi madre. ¡Ah! ¡Makima! ¡Qué Pokémon más mono! ¿Te lo ha dado el profesor Elm? ¿Y qué te ha pedido? Ah, que vayas a visitar a un señor que vive solo en el bosque. Oh, eso no va a ser nada fácil. Pero si el profesor confía en ti, deberías aceptar su misión. Ah, sí, casi se me olvida. ¿En serio he dicho eso? Toma este spray de pimienta. Han traído el Pokégear, que llevamos a reparar. Toma, y el spray de pimienta también para el profesor Pokémon. Llévate el teléfono por si te hace algo. Sí. Es Pokégear. literal. El Pokémon Gear o Pokégear, para hacerlo más corto, cualquier entrenador experto tiene uno. Puedes usar el Pokégear para llamar por teléfono, sobre todo a la policía, si el señor Pokémon se pasa. ¿Sabes cómo se hace? Sí. Solo hay que encender el Pokégear y tocar el icono. Pero ya te he dicho que sé cómo se hace. Te he dicho que ya sé cómo se hace. Los nombres de tus contactos se registrarán automáticamente, así que solo tienes que seleccionar el nombre de la persona a quien quieras llamar. Es muy fácil. Sobre todo, acuérdate de llamar al 112. ¿Ya podemos salir del pueblo? Ay, Pero- puedes poner la radio, creo que el Pokégear tiene radio. pero más Cero, adelante. ¿qué tal, tío? Es el Pokémon... Es un loque que estamos haciendo del Pokémon Gear Gold. Roleplay. No, solo estoy leyendo, ya está. Profesor Elm. ¡Eh! Pero no tiene un arresto domiciliario. Casi se me olvida, debería darte mi número de teléfono. Me va a pasar nudes, ¿verdad? Ya sabes, llámame si necesitas algo, guiño, guiño. Me vuelvo al laboratorio, que ya me está pitando la pulsera del tobillo. Este profesor, tío, no El- puede guardarla, No. ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo?
Estaban muertos, Pachi. Pachi, estaban Por muertos. salido. Menos, Ha venido menos por mal salir, que las tío. muertes no cuentan hasta después de la primera pelea contra el rival, Menos ¿Puedes subir de mal. nivel aquí? ¿Te puedes Placaje eléctrico y ¿Placaje tajo eléctrico? aéreo ¡Tajo tenemos. aéreo! Tajo aéreo que te vas a hacer daño a ti mismo, si no. Sí, es verdad. ¡Hiperrayo! Tío. Tú, ¿qué está pasando, Pachi? A ver cuánto le hace, tío. Vale, dale. ¡Tiene impulso! ¡Hola! Tiene pero a ver, impulso. Es muy bueno, Le doy. Es buenísimo. Dale. Piensa que la Porque ahora muerte, descansa. hasta que no pase la primera pelea contra el rival, no cuentan. Por eso, tú inténtalo, ¿qué más da? Sí, Toma. le hemos Ahora tocado el juego. puedes retroceder, El mío. No, el suyo. Tajo vale. aéreo hace que retroceda. En plan, tiene un 25% o algo así. A ver si tenemos suerte. No lo puedo Joder. capturar, ¿verdad? No tengo Pokémon. Bueno, me va a No, matar no. ahora. Hasta que no... ¡No! ¡Hostia! Vale, la caja eléctrico no, que te mueres, tajo aéreo. Tienes 2 oportunidades. Dale. ¡Vamos! Me vuelvo al laboratorio de una, Vale. Pero vamos. Es el Pokémon Oro que lo hemos randomizado. Es una serie que estamos haciendo. con- ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! Bueno, pues nada. La implosión aprendió pesadilla. Es una serie que estamos haciendo con otros creadores, Zerok. Bueno, y con otra gente también. Me vuelvo a ¿Cuánta gente curarme. hay en este... Me vuelvo a curarme, De una. El cap ¿Cuánta level, gente ¿cuál hay era, aquí? Pachi? 17, ¿no? Pues te lo digo. Pero respóndeme, cabezón. ¿Qué me has preguntado? ¿Me oyes? Sí, ¿Cuánta gente hay aquí en el lote? En el Phoenix Loque. somos 19, creo. Bueno, se ha bajado uno. El puto Guille ha abandonado el loque. Qué cabrón. No soy yo, es otro tío. Solo que se llama como yo. Coincidencia. Liqueada histórica, Liqueada histórica en el Sí, directo. Te la has hecho tú mismo. Yo no, No, he hecho nada. ahora huyo, ahora huyo. Ahora huyo. Tío, Tío, ahora voy a huir, Esto a no lo puede mejor ser. Aitai es un héroe y quiere alejarte de. Voy a ver si tengo de Pokéballs. Implosion, No. Voy a huir. Oye, ¿dónde están las normas? Aquí no las veo, En el canal de normas. No está. O de reglas, no Ahí. sé. Espera. Reglas. Sí, 17. 17, ¿no? Buah, espero que no te toque este, Un Beldum. Hostia, un Beldum. No, Beldum no. A Beldum sí que no puedes capturarlo. A ver, tengo que capturar al primero de Beldum. Rupa. El Entei No, ese. no vas a Llegó a poder. tener Pokéballs y el Entei se llamaba Borsalino, No, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué? Meterte un truco de dinero infinito y comprar 999. Pokémon. Podemos meter dinero, Por eso. Porque el Beldum, si te va a salir otro Beldum luego, tiene un ratio de 5%, creo, o menos. Un ratio de 5 era algo así. Ahora te diré Guille asturiano. No, hombre, dime asturiano, hombre. Asturianers. Asturianer. No, Asturianer, digo tus Ah, seguidores vale. son Asturianer. El viejito lindo. Madre mía, Empezaste hace Yoto poco, está lleno ¿verdad? de. ¿Qué? Está lleno de. No sé si puedo decirlo en internet, en YouTube, pero está lleno de. Dilo. ¿Puedo decirlo? Sí. No sé, tío, como de pederasta, ¿no? No paran de acercarte señores y Pokémon queriendo algo contigo, tío. ¿Estás fijado? El profesor, el Cyndaquil, el viejo. Está lleno Luego el del de. huevo Pokémon. Son todos jugadores de ¿Quiere- Genshin Impact, tío. Sí. Empezaste Quiere hace enseñártelo, poco, bueno. ¿verdad? Estoy seguro. Está bien, todo el mundo es novato alguna vez. No te preocupes, yo puedo enseñarte algunas cosas. Guiño, guiño. Sígueme a mi casa. No le sigas, No seas tímida, por favor. Oh, lo siento. No me he fijado en que no tienes unas deportivas. Eso me gusta. Vale, voy a ir por más despacio para que puedas seguirme. Buenas, Pame, ¿qué tal? Ya tengo el moderador aquí. Asturianer suena a Latins. Gringada histórica, Pame. Suena. Por cierto, Zero, después de este directo, 20 minutos así después, subo la segunda parte de las opiniones estúpidas de gringos. Lo que pasa es que como tenía que hacer directo, no puedo renderizarlo porque si no me explota el ordenador.
Esto es un centro Pokémon. Aquí curan a tus Pokémon. Vas a necesitar muchos de ellos, sobre todo después de visitar mi casa, así que es mejor conocerlos bien. Ah, que no solo le interesa a la niña, le interesa a los Pokémon también. Sí. A él no le hace ascos a nada. Madre mía. No le hace ascos a nada. Esto es una tienda Pokémon. Hay Pokéballs para capturar Pokémon salvajes y otras muchas cosas. Acuérdate que hay caramelos raros ahí, Sí. La ruta 30 está por aquí. Los entrenadores luchan entre ellos con sus queridos Pokémon. Además, todo recto está la casa del señor Pokémon. ¿Cómo lo conoce, Sí, claro, él la frecuenta. Claro. Como puedes ver, esto es el mar. Algunos Pokémon solo vienen del agua y algunas personas vienen del agua. Comentario social. Y otros se aguan. Sí, comentario social. Pero Y social. esta es mi casa. Por haberme seguido todo el rato sin resistar, voy a darte mis deportivas. Están calentitas y huelen a pies. Por cierto, tengo pie de atleta. Jeje, es broma, no te preocupes, asco. son nuevas. Pero lo del pie de atleta no era broma. La etiqueta dice lo siguiente: puedes correr tocando las deportivas en la pantalla táctil. ¿Es algún mod específico o es el juego normal? Es un randomizado. Sí, está randomizado el juego, es el juego Y bueno, base. está un poco editado. Pero está un poco editado también, me refiero. Hay caramelos raros Sí. en las tiendas. Entro a casa del ¿Sabes? viejo. Venga, va. Saca Bueno, más un viejo vídeos y un con snack, miniaturas ¿eh? con bandera LGTBQ. Son mis favoritos. Ah, vale, bueno, tío. Cuando era pequeño era un brillante entrenador. Este es mi consejo. Atrapa muchos Pokémon. Pero no puedes llevar más de 6. Cuando atrapes más, se enviarán directamente a tu PC. No hay peligro de que escapen de ahí. Así que puedes estar tranquilo. Es como el truco de la bota. Pobrecillos, Y no Es como olvides. Maduro ahora mismo, Sí, son como Maduro, están encerrados en el PC. ¿Se podría decir que Nicolás Maduro ahora mismo está en el PC de Donald Trump? Te podrías hacer una caja de PC donde esté Maduro, Didi, Puede ser. Luigi. Solo digo, Sí. Y no olvides algo muy importante. Debes tratar a los Pokémon que captures con mucho cariño. Mucho cariño. Mejor me voy. Cuando Madre, ves... qué culo tiene esta, ¿no? ¿Qué dices, tío? ¿La has visto de lado? Míralo. A ver. Es verdad, ¿qué cojones? Hola, Que le ¿Qué llega cojones? la coleta, Cuando vas con los Pokémon, cualquier sitio está bien. Me encanta mi pelo. Sí, sí, el pelo. Menuda ROM de ¿Qué? mierda. Nakama, tío. Es que has tocado la vuestra, cabrón. Mira, mira, Nakama, No, ¿esto no, qué es? Es parte de la experiencia, es parte de la experiencia. Nakama, me has metido a mi signo aquí, mira. Tío. Es parte de la experiencia. Esto es Cyndaquil, te está comiendo la cabeza. En esta casa vive mi signo, Nakama. Ya no. Luchando, los Pokémon ganan experiencia y se transforman. Sobre todo tu Cyndaquil cuando sea un Typhlosion. Los Pokémon tienen personalidades distintas. Y parece que la personalidad determina sus habilidades. En random, Tienes que ponerle una voz más fina a las mujeres, tío. si pongo voz fina a Hay las que- mujeres, mañana no tengo voz. Joder. He luchado con Con todas más mis aguda. fuerzas contra los entrenadores del camino. Mis Pokémon han perdido y están hechos polvo. Tengo que llevarlos a un centro Pokémon. Pero, ¿qué te lo impide? Se queda Si ahí. es gratis. Si la sanidad aquí es pública. Se me están muriendo los Pokémon y se queda ahí mirando Eso ventanas. no puede ser culpa mía. Ah, vale, bueno. ¿Quieres saber si vales o no con los Pokémon? Pues vete a los gimnasios Pokémon de Yoto y gana muchas medallas. Ah, bueno, gracias. Cuando sea mayor voy a ser líder de gimnasio. Hago luchar a mis Pokémon contra los de mi amigo para fortalecerlos. Dice, cuando Ya no hay era nadie más pequeño aquí, era ¿no? un gran entrenador. Este es mi consejo. Mira, busca Nakama, trabajo. ¿esto qué es, tío? Soy mi signo. Voy al centro Pokémon. Creepypasta, es verdad. Es parece una creepypasta, ¿eh? Hola, te doy la bienvenida al centro Pokémon. Bueno, lo de la enfermera yo hoy no lo voy a leer. Lo de la enfermera. Verás el GoProxy en Kick. Sí, es que el día de ver anime eran los viernes. Pero hasta que no acabe el loque no veré anime en Kick. Porque el Pachi no puede jugar el fin de semana. Lo siento, gente, trabajo. Es genial, puedo guardar todos los Pokémon que quiero y gratis.
¿Es el gordo tecnología? Cualquier entrenador puede usar libremente SPC. Esta sociedad es muy comunista, ¿eh? Se Dice que es de la construyó... configuración del emulador, que es la primera vez que lo Ah, puede ser, puede ser. veo, lo del Grinch. Bueno, ¿Qué has tocado? nada. He abierto la ROM y ya está. Quizá por la dimensión de la pantalla. A ver, ¿compro caramelos o qué? No me he metido dinero, ¿eh? No, no entiendo. Igual es por la dimensión de la pantalla, sí. Debería. Lo del dinero podemos hacerlo otro día Sí. fuera de directo, pues si no será un coñazo. Para el siguiente. ¿Eso no vale dinero el caramelo raro? A ver, A ver, píllalo. ¿cuánto vale? No, no tengo dinero suficiente. por Ah, no, vale infinito, ¿no? No lo entiendo. No, entonces vale infinito. No entiendo cómo va. Qué raro. ¿Quién me para? Ah, el viejo otra vez. Quiere ganas. Otra vez. No Por se ha fin te quedado a gusto, atrapo. quiere más. Se me ha olvidado ¿Qué? darte algo más. Toma. Me ha dado una tarjeta en el mapa. Gracias por darme el mapa. Eso es para que no te olvides dónde Por ahora vives. puedes ver el mapa de esta región. Espero que me carnes. Que puede mejorar el Pokégear introduciendo más tarjetas como esta. No hace falta que me pagues con dinero. Mucha suerte en tu aventura. Quiere que le pague con carne. Sí. Aún no tengo para capturar nada, ¿eh? Ahí, la Pokéball esa. A ver qué es. Roca suave. Una roca suave. ¿Esto qué hace, Pachi? Eso es para las tormentas de arena. Las tormentas de arena hace que duren más. Ese bug a veces pasa. Ah, bueno, no pasa nada. La tercera de Jujutsu Kaisen no la he visto. Es que yo leí el manga ya en su día. Y los Cooling Games no quiero verlos, la verdad. Me esperaré a la cuarta. La cuarta sí que la veré. Nada, con uno del chat. No mola, es Cooling Game. Eso No, pero que si llevas quieres saber unas lo que deportivas, tienes, es un gustazo correr con ellas. Pero ten en cuenta que cuando corres, los Pokémon salvajes y los entrenadores oyen tus pisadas. Sobre todo los depredadores, fácilmente. Así que ándate con ojo. Sobre todo con el señor Pokémon. No pasa nada lo de caramelo raro si no se mete con el PKX, que sé cómo va eso y ya está. Ponemos eso y el dinero infinito de una y ya. Sí, para Vale. la siguiente lo ponemos y ya está, no pasa nada. Mira, sal de aquí. Si sales de aquí. Nah, ya no lo has hecho. ¿Qué? ¿Qué Nah, querías? Si te vas para arriba te secuestraba. Nada, que si te vas para arriba. Ah, me salías tú de la secuestraba casa Y este. decía, ¿qué pasa? ¿Que no vas Ah, a vale. ayudarme? Bueno, salía y decía, ven para mi casa que te voy a enseñar una cosa. Joder, Así que... resumido. Joder. Mucha gente confunde mi casa Pero con la del está señor guapo, pero Pokémon. Es que los dos somos igual de pederastas. ¿Dices que tú has venido expresamente a verme a mí? Hoy es mi día de suerte. Eres muy amable. ¿Ya tienes algún bonguri? Los bonguri son los frutos que maduran una vez al día en las plantas bonguri. Yo cultivo una junto a la casa. Es un buen cebo para entrenadores jóvenes. Los frutos son estupendos. Además de ser un material para fabricar Pokéballs, tienen otros varios usos. Son de lo más útil. Me alegro de que hayas venido. Llévate esto como recuerdo. Ahora bájate los pantalones. Los banguris. En la los caja banguris Bonguri es lo podrás único guardar lo un... que le gusta a este hombre. ¿Sí o qué? Seguro que también tienes maña en esto de recolectar Bonguri, ¿eh? Bueno, Pero ¿te has yo dado cuenta que hasta ahora todos los NPC más o menos importantes son señores mayores? Sí. Que te Y todos invitan tienen a conversaciones pasar muy una raras buena contigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yoto es un sitio peligroso, ¿eh? Para niñas de 10 años. Estás viendo Fallout. Es verdad que ha salido la nueva de Fallout, es verdad. No la he visto. ¿Ah, sí? Sí, la temporada 2. No la he visto yo, Xerox, tío. ¡Un Crodon! Crodon. Pam, pam, tipo agua pam, pam, siniestro. pam. Le meto... Placaje Placaje eléctrico. eléctrico. Pero... Vaya mierda de robo. Vale, hasta que... ¿Qué habías dicho? Hasta que no tuvieras Hasta que no tuvieras Pokéball no pasa nada si morías. No, hasta que no derrote al rival. O sea, hasta el combate del ¿Al rival. El primer combate contra el rival. Vale. ¿Y si pierdes contra el rival? No pasa nada. Rollo, es una vez termine el combate contra el rival, ahí me puedo morir. Vale. Como en todos los loques. Y a ver la naturaleza del Cyndaquil. A ver. Es verdad, no lo hemos mirado. No. Datos. A ver. Dale a la Afable. Pokéball. No, pero dale a Pokéball. Ahí más o menos te dirá. Si ya le he dado, si está el Pokémon puesto. No, a las estadísticas, Ah, vale, Abajo. Ahí.
¿Ves que está en azul? O sea, Sí. tiene más ataque especial y menos defensa. Así que ten cuidado con... O sea, va a atacar muy fuerte, pero ten cuidado con las defensas. A lo Vale. mejor un lanzarrocas o algo así te lo puede matar fácil. Puede ser. Tiene impulso, es verdad, Y eso tiene ya lo hemos impulso, visto. es que tiene impulso, ¿eh? Sí. Sí, sí, pero es muy buena. A ver qué hace impulso. Bueno, dímelo tú. Dice, sube la velocidad en cada turno. Ah, bueno. Dice, es preocupante cómo en Pokémon están normalizando ver a niños entrar en casas de extraños. Sí, es Te muy fijas, en los preocupante. últimos juegos ya no te dejan hacer eso, ¿eh? Sí, ahora ya. Pero los últimos juegos no te dejan. Disco extraño. Por eso en los últimos juegos no Oye, puedes eso entrar a está evolucionado, casas. pero Es verdad. Por eso ya no puedes entrar en casas. Se dieron cuenta. En Un España, en España no dejaron de hacer eso por el caso Alcácer. ¿Qué te apuestas? Mira, cuando agote todos los del PP de algún movimiento, puedes llevarlo a un centro Pokémon para que los restauren. Me hace mucha gracia que sea de PP. Ya estamos llegando a casa del profesor Pokémon. A ver qué sale aquí. Vaya mierda, nos Un sale Abra, todo el ¿eh? rato. Hombre, un Abra, a un Alakazam es buen Pokémon, ¿eh? ¿Tú sabes lo que le ha salido al Damo y al Nakama, tío? Les ha salido un Dragonite. Empoleon, un Dragonite. Bueno, ya lo viste, ¿no? En el Discord. Sí. Qué El locura, Empoleon no lo tío. he visto el Dragon. Qué hijos de puta. Pero tú, escúchame, a ti te ha salido un Entei. Uso pesadilla. No sé qué hace, ¿eh? En plan, Lo sal de probamos, aquí, lo dale a probamos. salir. No, dale a salir. Ha fallado. Porque creo que. Puede ser. Puede ser. Porque creo que solo hace daño cuando está dormido. Si está dormido, le Sí. quita PS. O sea, vete que te. Vete. No pasa nada, de todas formas. Piensa que hasta que A mí me no... gusta, es una lástima que en los últimos juegos aprenden la exploración de la casa de ancianos. Es verdad, eso es verdad. ¿Qué pasa en el último A mí no me juego? mola nada. Que no dejan entrar en casas. Ah, Es todo un mapa grande y ya está. Alakazam es tocho, ¿ves? Te lo he dicho. Encima con distorsión. ¿Tú sabes lo que es un Alakazam con distorsión? sí, pero... Puede carrilear media partida Sí, fácil, pero... ¿eh? ¿Cómo lo evolucionó? Evoluciona por nivel aquí, la han cambiado. Ah, ¿sí? Ah, Sí. no lo sabía. Diría que sí. Entonces, O sea, de es que puta tener un madre. poco- Lo que pasa es que si tiene no que preguntamos, a lo sobrevivir. mejor con el picaje. Vamos allá. Hombre, un Abra con distorsión yo creo que sobrevive fácil. Sí. Muy buenas, tú debes de ser Makima, ¿no? Eres ¡Dos más ancianos! jovencita de lo que ¡Se pensaba. multiplican! Eres más mayor de lo que pensaba, mierda. Yo soy quien mandó la carta al profesor Elm hace poco. Toma, siéntate en el sofá. ¿Quieres algo de beber? Esto es lo que quiero que examine el profesor Elm. Huevo misterioso. A huevo mist. ¿De dónde lo ha sacado? Huevo mist. Alguien que conozco en Ciudad Iris me dio esto. ¿Alguna vez habías Sí, visto uno de seguro. estos huevos en Yoto? Por favor, señor, súbase la bragueta, por favor. Imagino que el profesor Elm debe saber lo que es. Es toda una eminencia en lo que respecta a la evolución de los Pokémon. Hasta el famoso profesor Oak opina lo mismo. ¿Vas a volver al laboratorio, profesor Elm? No, por favor, quédate un ratito más. Toma, bebe de este vaso. Deja que tu Pokémon descanse un rato. ¡No! ¿Qué me están haciendo? Te has bebido el vaso. Y ahí viene el otro ahora. Viene el otro. Ya que se lo le fue mencionas, detrás, Está rodeado, profesor, súbanse las braguetas, por favor. Yo soy el profesor Oak y estudio los Pokémon. ¿Tú eres Makima? He venido para echarle una mano a mi amigo el señor Pokémon y él me ha dicho que él ya había enviado a alguien. Así que me he quedado a esperarte. Además, he tenido que huir de la región de Kanto porque he aparecido en la lista de Epstein. ¡Wow! Veo que tienes un Pokémon bastante raro. Y cuando evolucione a Typhlosion, seguro que te hará pasarlo muy bien. Ah, ya veo. Así que tú también estás ayudando al profesor Elm con su investigación. Creo que sé por qué te ha confiado este Pokémon. Porque sabe que evolucionará a Typhlosion. Das la impresión de ser alguien que valora mucho los Pokémon. Ah, pareces ser muy responsable y muy madura para tu edad. ¿Querrías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex. Guarda automáticamente datos de los Pokémon que hayas visto o capturado. Es una enciclopedia de alta tecnología. Ya me tiene doxeada. ¿Cuántos días te tomarán dejas, quedar tío. embarazada? Dice el loco este en el chat, tío. Cero, tío. Ve a conocer todos los Pokémon Depende que de cuánto puedas y camine. completa esa Pokédex. Llevo demasiado tiempo aquí.
Tengo que ir a Ciudad Trigal por mi programa de radio. No puedo volver a la región de Kanto. Me están buscando. Makima, tengo el presentimiento de que no volveremos a encontrarnos. Aún así, un culo como este no lo olvido nunca. Voy a darte mi número de teléfono por lo que pudiera pasar. Este también me va a pasar nudes. Como el profesor Elm. Todos los viejos que te pillan te dan un número. ¿Por qué todos los viejos me dan su número? De momento solo tengo el número de 2 viejos. Profesor Pokémon, ¿qué quiere usted? Ya está, ya está. Siento hacerte ir y venir. Es que es necesario que lleves ese huevo al profesor Elm. Por favor, súbase la bagueta, por favor. Mira, aquí tiene los terabytes de CP el puto señor Pokémon, A ver, mirar el PC. A ver qué tiene. Cyndaquil. Ábalos ha soltado llamas muy intensas. Le gusta estar en esta casa, cabrón, Le gusta estar en esta casa. No puedo ver el PC. Lo tiene capao. ¡No! Lo tiene capao, no puedo verlo. ¿Quién me llama? Profesor Elm. Hola, Makima, menudo desastre. No tendría que haberte mandado a la calle de ese tío. Sí, es terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor, vuelve cuanto antes. Por favor, vuelve cuanto antes. Me arrepiento de haberte mandado a casa del señor Pokémon. Es demasiado peligroso. Pensaba que eras muy madura para tu edad. A ver. Un Pachirisu, tío. Ah, qué bueno. Este habría sido muy bueno, Ábalos, vete de aquí, corre. Igual algún combate tendría que hacer, porque ahora viene el combate contra el rival. A ver cuál es el Pokémon del rival. Si te regalan todo gratis, imagínate el Baby Shower. Sí, es verdad. A este le hago el tajo aéreo. Hala, día soleado. Ah, no, hola, sequía. Un Victreebel con sequía. Los rayos solares se los hace rápido, Sí, qué pena que no sequía tenga solo dura un turno. para capturarlo. Es verdad. Y que está randomizado, mejor no lo aprende. Bueno, pero se lo puedes enseñar tú. Pero aquí las MTs también están randomizadas. A lo mejor Igual no sale, igual no, ¿sabes? Ya. Ábalos. Sería como un juego gacha. Sube muy rápido de experiencia, ¿no? Eso no está tocado, ¿verdad? No, es que es un Victreebel. Ten en cuenta que era un Victreebel en la última etapa. Ah, claro. Ah, por eso contra el Entei ha subido tantos niveles. Claro, porque era un legendario. Claro, claro. Si tú te Voy a enfrentas ir a al Metapod, no centro subirá tanto, Pokémon no. antes que nada. Yo creo que vas bien de nivel, Bueno, aún así, esta pelea no cuenta. Contará a partir de esta pelea. Muy bien. Mi equipo Pokémon de un solo Cyndaquil llamado Ábalos. Pues mejor que muchos equipos que hay por ahí Sí. fuera. Tú eres quien ha recibido el Pokémon del laboratorio, ¿no? Vaya desperdicio dárselo a alguien tan enclenque como tú. Puto machista, de mierda. ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada de lo que te estoy diciendo? Bien, no me dejas alternativa. Yo también tengo un buen Pokémon. Voy a enseñarte lo que quiero decir. Súbete a la bragueta, Uy, por el favor. Pokémon. Se baja la bragueta. No. Si quieres ver mi Ekans. ¿Quieres ver mi Caterpie? Señala hacia abajo, ¿Has visto que Sí, señala señala hacia abajo. ¿Quieres que te enseñe mi ¿verdad? Metapod? Fineon. Vaya mierda. Opinion. Pues le hago un placaje eléctrico, ¿no? Sí. Fineon. Vaya mierda. Facilito, ¿no? Y nosotros asustados. Es verdad que son muy rápido de nivel. Ya estás en nivel 10, Sí. Gancho alto. Gancho alto. Transeúnte chico. Grrr, feliz de haber ganado. Transeúnte chico. ¿Quieres saber quién soy yo? Ábalos tiene Pues, muy buen joder, movimiento. ahora tengo antecedentes penales por haber robado un Fineon de mierda. Soy el entrenador Pokémon. Mierda. Le he quitado antes de hora. ¿Qué? Dame eso, se me ha caído el NIE. ¿Has visto mi nombre? El Nie. El rival este te lo arruinó una animación. No quiero preguntarte qué animación es. Quédate tú con la información. Yo no quiero saberlo. Voy a recuperarme de mi placaje eléctrico.
Sí. Pero aún no capturo, ¿no? Aún no tengo Pokéballs. No, aún no. A partir de ahora ya Te sé van a que me enseñar pueden a matar, capturar Pachi, cuando vuelvas. A partir Sí. de ahora ya me pueden matar. Pero estás a nivel 10, yo creo que ni un Entei te va a matar. Ha Es más, empezado... tendrás que ir tú con cuidado de no matar al Entei si lo quieres. Sí. Ahora cuando te lo encuentres, prueba a hacerle un gancho alto. Si lo Bueno, tanquea, si vamos sale. bien. Si sale de primero de ruta, claro. No, aquí no tienes Pokéball, no pasa nada si sale. Ahí está, ¿qué quiere? Pero me refiero... ¿Ves esos setos? Da miedo saltarlos, pero puedes ir al pueblo Primavera sin pasar por la hierba. Ah, bueno. ¿Dónde? Ah, no, esto es corte. No, por aquí no. Ah, por aquí. Ahí. ¿Y este? ¿Cómo está tu equipo Pokémon? Si está débil y no puede luchar, no entres en la hierba. Gracias por el consejo. No voy a entrar en la hierba, Es que tampoco quiero ¿Oh? pasarme de... Porque va a evolucionar al nivel 17 en nada. Porque el Vale. cap level no deja de subir de nivel, ¿no? ¿O sí? No. Por eso, no quiero Bueno, ir no han dicho nada. sobreleveado. Prefiero no poner la prueba. ¿Qué haces tú aquí? Allanamiento de morada. Estamos investigando el robo. Y la norma dice que el criminal siempre regresa al lugar de los hechos. Entonces, no me digas que tú eres el ladrón. Puto machista, en vez de la ladrona. No corras tanto. Ella no tiene nada que ver con el robo. ¿No ves que su piel es de color blanco? Yo he visto al ladrón. Es un tipo con pelo rojo. Ya sabes que qué nombre le ponemos al rival, ¿no, Pachi? Sí. Dices que te has Sí, sí, enfrentado te lo voy a a él. decir. Debe de ser un tipo bastante fuerte. ¿Cómo? ¿Que tenía un Finion? ¿De verdad tiene antecedentes penales solo por un Finion de mierda? ¿No sabrás cómo se llama por casualidad? Por supuesto que lo sé. Se llama Rafael. ¿Cabe justo? Ah, no. Sí. Se llama Rafael, chaval. Bien, así que su nombre es Rafael, sí. Gracias por tu colaboración. Ahora toca seguir la pista al tipo pelirrojo. Ah, era Manos a graciosa la la obra. animación. Manos a la obra. Pero antes voy a almorzar, que soy funcionario. Menos mal que ya no sospechan de ti, Makima. Bueno, luego nos vemos. Y se pira sin más. Y se pira como si nada. Se va a tomar el café con el policía. Menuda desgracia. Me han subido la condena por haber salido de mi laboratorio antes. Ah, sí, ¿cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? Le he dado el huevo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Súbete la graveta, por favor. Parece un huevo, pero reconozco que nunca había visto uno de estas características hasta ahora. De todos modos, ya es una costumbre que el señor Pokémon siga armando alboroto por cosas tan banales como un simple huevo. A estas alturas, aunque tampoco podemos dar por sentado que no tenga nada de especial. Y ya que me lo has traído, de acuerdo, me lo quedaré aquí para ir estudiándolo. Guiño, guiño. No. ¿Qué? Le ¿El acabas de profesor dar- Oak te dio le una acabas de dar Pokédex? más carne. ¿En serio? Eso es estupendo. Me alegro de que haya podido salir de canto lo antes posible. El profesor Oak tiene un don especial. Ver el potencial de un entrenador solo con mirarlo. Pero sin embargo no puede distinguir el sexo de ese entrenador. Vaya, vaya. No es que yo pensara que eras una entrenadora cualquiera, pero la verdad es que esto resulta bastante interesante. También veo que el profesor te dice... ¿Qué pone? Que te di... El Pokémon que te di. Ah, vale. He entendido, profesor. También veo que el Pokémon que te di Profesor, ¿qué te te ha digo? cogido bastante cariño. Y te ha cogido bastante. Guiño, guiño. Muy bien. Creo que podrías atreverte con los líderes de los gimnasios y... Si consiguieras vencerlos a todos, el siguiente paso sería aspirar al título de campeón Pokémon de la Liga Pokémon. Aunque eso no es moco de pavo. De momento el gimnasio de Ciudad Malva es el que está más cerca de aquí. Dado tu potencial, no creo que te dé muchos problemas. Pero ¿qué potencial? Solo he derrotado a un Finion de mierda. Si piensas ir a desafiar a los líderes del gimnasio, te espera un viaje bastante largo. Antes de partir deberías ir a ver a tu madre. Mi madre me va a echar de casa. Te vas en busca de aventuras, ¿no? Y sin recoger tu habitación. Está bien, puedes contar con todo mi apoyo, pero ¿cómo podría ayudarte? Ya lo sé, cada vez que ganes algo de dinero, yo puedo ir guardándotelo. Es muy importante ahorrar dinero para un viaje tan largo. ¿No sabías que en mi familia somos Qué judíos? mentirosa. Luego se lo gasta ella. Mi no, madre- no, que no te lo guardes. Mi madre es judía.
¿Quieres que te guarde el dinero? Pero ¿me puede comprar cosas aleatorias, randomizadas o no? Tu madre escapó a Teselia, ¿eh? ¿Qué le digo? Porque me puede Que no, comprar que no, que cosas no. randomizadas, ¿eh? Bueno, pues prueba un tiempo. Le Si digo no, que luego no. la llamas por teléfono, le dices, dile que sí, a ver qué te compra. Vale, Y si no la llamas por teléfono, le dices que no te ahorre más y ya está. vale. Muy bien, yo me Así encargaré. randomizado. Prométeme que tendrás Ah, cuidado y que me mandarás todo Ah, tu te dinero. pilla. Estoy convencida de que Te si tus pilla amigos una Pokémon y tú trabajáis en equipo, seréis capaces de cualquier cosa. Hasta pronto. Y dame mucho dinero, por favor. Te pillará una Master Ball por 50. ¿Te Ya verás. imaginas? Capaz, si está randomizado o lo que sea. No sé si está randomizado eso. Ahora lo veremos. ¿Cómo funciona ¿Cómo la funciona la economía economía en en Pokémon? Pues en base de combates. Pokémon Buena es una pregunta, sociedad ¿eh? comunista. Porque el centro Pokémon es gratis. Todo es gratis. Todo es gratis, menos lo de la tienda. La gente no paga hipotecas ni nada en los de esto porque vive muy poca gente en los Hasta- pueblos. Aquí hay 3 casas solo. Hasta los peajes que hay son gratis. Sí. Ahí, ya podemos capturar, Pachi, ¿eh? Venga, va. Ah, aquí estás. Como aquí Makima. más ZZ. ZZ. Con las Pokéballs puedes atrapar Pokémon salvajes. Ven conmigo. Me está llevando al bosque. Un Poliwhirl. Un Poliwhirl le ha salido al subnormal. Un Dunsparce. Tiene un Dunsparce, pero no tenía un Nidorina. Ahora no. Doble rayo. Eso es de Porygon, ¿no? Se lo No lo ha capturado. se ha bugueado. No lo ha capturado. Vaya, he aprendido mucho. Así es como se hace, ¿ves? Sí, me ha quedado clarísimo. Cuanto más débil sea el oponente, más fácil te será atraparlo. Ah, vale. Por eso lo ha Se hace por las debilitado. malas. Si no te deja por las buenas, se va por las malas. Claro. No, Y también si el lo tutorial duermes. original lo captura. Sí. Ahora deberías probar con tu cuenta. A ver cómo se te da. Toma esto y capturar Pokémon. Ya tengo Así es Pokémon. como lo hacemos en Yoto. Se lo he ¿vale? cargado, tío. Así es como se hace en Yoto. Hasta la vista. Gracias, he aprendido mucho. Primer Venga. Pokémon de ruta, Primer Pokémon Ah. de ruta. Por favor. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Excelente! Ten cuidado, estás a nivel 10. Es Mírale verdad. las estadísticas al Cyndaquil. Espérate, mírale las estadísticas. Estadísticas, Pokémon. ¿Dónde? Vamos a hacerlo bien. En Pokémon, elija el Cyndaquil y pon datos. Vale, ¿cuánto tiene? 16 de ataque. Sí. Ven, mírate los movimientos. A ver cuánto hace gancho alto. Gancho alto. 85-90. Vale, espérate, a ver qué defensas tiene Entei. Así tiene más. De física o especial. Tiene 85. Vale, hazle gancho alto. Porque Vale. es lo único que puedes hacer para no matarlo. Gancho alto. Ábalos usó gancho alto. Si no lo tanqueas, no podías capturarlo de otra forma entonces, Lo capturo ya. Vamos, vale, ya está, no hagas más. Hiperrayo, Sí, mierda. Sí, pues si le haces otro te lo cargas. Ah, no se pueden No los se pueden los legendarios. legendarios. No se pueden. ¡No jodas! Joder, menos mal que lo has dicho, Eso me pasa por no leerme las normas. Me Yo voy a pensaba poner que se encantado. podían, pero no se podían para el torneo. No se pueden comprar pociones. Está prohibido el uso de legendarios y de Pokémon singulares. Ejemplos, Ah. Celebi, es verdad. Vale, pensaba que era espérate. en el torneo. Pensaba que era en el torneo. Ya está, tranquilo. Tenemos síndrome de Down, tío. Vale, a ver. El verdadero primero de ruta. No, huyo. Vale. Voy a- Es que el destino quiere que tenga un Entei. Tío. Entei me está buscando. Vale, solo se puede. Escúchame, solo se puede capturar el primer Pokémon de ruta. Si se escapa o muere, te jodes. Sí, ya. Entei cuenta con el primer Vale, Pokémon de vale, ruta, este no es solo legendario. este. ¡Mierda! ¡Sí que es! El puto Ho-Oh, tío. No es legendario, dice. Es que no suena la música de Ho-Oh. No. Joder. Mierda. El puto Beldum. No te queda otra. Gancho alto. Pero no sé si te lo cargas. No. Me lo voy a cargar, Tajo es aéreo. tipo. Tajo Tajo aéreo aéreo. que hace de. Sí, es porque te cagas.
Uf. Vale. Pero tiene muy poco. ¡Mazazo! Ah, bueno, es tipo ¿Aquí te blanca. mata? No. Ya, me han salido 4 legendarios seguidos. ¡Qué locura! Beldum, va. ¡Ojo, Beldum! Si te sale el legendario vas al siguiente, eso es lo que quería saber. Ah, ha subido los catch rate. Menos mal. Uf, Pachi. qué crack. Ha subido los ratios Sí, de sí, lo he captura. leído, lo he Menos leído. mal, menos mal. Pues sí, Vale, este tienes que llamarlo. ¿Cómo se llamaba? era? Borsalino. Borsalino. Es verdad. Y Borsalino mírale si las estadísticas y la habilidad. Sí. Si estás en el directo todavía, tiene tu nombre un puto Beldum, ¿eh? Un posible... Bueno, no creo que Claro, llegue a Metagross, ¿no? No creo que llegue. ten fe, yo tengo fe. Yo tengo fe. Borsalino. Por suerte los nombres de los Pokémon son más largos. Ah, un Mírale 17% las solo. estadísticas y tal. A ver, estadísticas. Bueno, no está mal. Bueno, mejor que 0. A ver, datos. Estadísticas. Cabeza roca y más defensa, menos velocidad. Muy bueno, Y tiene enfado y mazazo. A ver, es verdad, enfado y mazazo. Es un Pokémon tóxico, O sea, hace daño o se confunde. A ver, para los concursos no tiene nada. Esto eso de aquí son arriba es cintas, una ruta pero nueva total. también, ¿no? Esto de aquí arriba. Sí, a ver, sube. Creo que sí. Esto es otra ruta, ¿no? Sí, sube, A sube. ver qué dice este. Más adelante aparecen muchos tipos de Pokémon. Si quieres hacerte con todos tendrás Pero- que buscar por todas partes. Ten cuidado con la salud de Cyndaquil, Y de Beldum. ¿Cuánto tiene? Sí, es nueva. Beldum la mitad y Cyndaquil un poquito menos. Pero Cyndaquil Pero es si nivel te sale 11, un ¿no? Pokémon de tercera etapa. Sí, pero si te sale un Pokémon de tercera etapa. Ya. Voy a ir a No sé. curarme. Me voy a curar. Si por pasa al acaso. siguiente pueblo, te curas y vuelves. ¡Ey! Se ha vuelto negro este. Mi signo. Modo creepypasta activado, La madre no cura, es el profesor. Sí. Esta es la única madre que no te cura, ¿no? Es la más inútil. Solo se gasta el dinero y ya está. No, la de blanco 2 y negro 2 tampoco, Ah, ¿no? creo. No, porque hay un centro Pokémon en esa ciudad. Ah, puede ser. Creo que no te cura. Vamos a curarnos. Bueno, y también así curamos al Beldum. Y la de Pokémon España tampoco. Y la Tampoco. de Espada y Escudo tampoco. No. Y la de Sol y Luna tampoco. Está muy Ahora puta paga la madre. luego vamos a probar para los caramelos raros. Vale. Igual no me dejaba por historia o algo, no lo sé. Voy a huir de todos los Creo que he combates pensado yo. porque voy a ir sobreleveado. Aquí es un Hobo. ¡Hostia! ¡Es un Frostlass! Un Frostlass, tío. Joder. ¡Qué buena ruta, Sí. Es que Da voy a igual, ir Beldum es sobreleveado. muy bueno. Más bueno que Frostlass. si lo Voy haces a cambiar a Cyndaquil por Beldum. bien. Sí. A ver, así si hay, a ver, si hay combates fáciles, lo pongo. Si no, huyo. Contra este no, por lo que sea. Hostia, No puedes escapar. Es que es tipo fantasma. mierda. Tiene ventaja sobre ti. No, Energiobola no hace daño. Ah, bueno. Es que no tengo nada contra él. No, cambias Cyndaquil. Cambias Cyndaquil que tanqueará una Energiobola. Y ya, y si quieres cargártelo, cárgatelo y si no huyes. Me lo cargaré. Así pilla la experiencia el otro. Tiro vital. La madre curaba. Ah, lo que has dicho antes. Tipo lucha, ¿no? Gancho alto. Contra Las Frostlass. habilidades Ah, dan es igual, tipo cuando fantasma, ¿no? evolucionan, cambian. O sea, las habilidades, sí, las Sí, habilidades cambian cuando evoluciona. ¡Hala! Yo eso no lo sabía. Bueno, pero de momento no nos va bien las que tiene. Este impulso viene muy bien. ¿Qué le hago, Y Pachi? cabeza roca, pues. Gancho alto es placaje inmune, ¿no? Placaje no, no, es eléctrico. inmune. Tajo aéreo o para caja eléctrico. Sí, que tú Tajo aéreo, que no me quita vida. quieras. Venga, va. Hala. Es que Retrocedió. creo que más defensiva especial. Da igual si tienes. Sí, es verdad. Ahí está. Vale. Vale, vale.
¿Ves? Así sube de nivel el otro. Sí. ¿Y a qué nivel evolucionaba Beldum? No lo Voy a sé. verlo. Míralo. Por el que al ser un pseudo legendario te va a costar un poquito bastante. Me costará la tercera, ¿no? La segunda no, ¿no? La segunda suelen ser Mira. menos Gible, que evoluciona al 20 y poco, suelen evolucionar tarde, creo. Flareon. Ah, no, mira, a nivel 20 evoluciona, ¿eh? Y a Metagross al Joder, no puedo 45. escapar. Claro, es que es tipo fuego. Sí. Joder. Dale a Pokémon, a Avalos. Avalos siempre tanqueando. Como en la vida real. Como en la vida real. No, Bilis. No, voy a huir. Es que voy a pasarme con el Avalos, ¿sabes? Que ahora te sale un jabón en agua. No, Makujita. No. Como antes me ha Bueno, salido mazazo a también. lo mejor te lo cargas, ¿eh? Con mazazo. Pero no sé qué decir. Sí, pero espérate porque están randomizados los movimientos. Como te haga un llamarada o así, Eso es verdad. estás muerto. Nos la Y jugamos. estás a nivel 4. No, yo cambiaría a Cyndaquil y que se lo tanque. Y Cyndaquil con tajo aéreo se lo carga. Vale. Es que vas a dejar matar a Borsalino siendo un Ya, eso es posible verdad. pseudo legendario que puedes Eso es tener. verdad, eso es verdad. Y encima con habilidades muy buenas, ¿sabes? Sí. Me refiero con naturaleza, porque es bueno en defensa física, es un tanque. El Avalos Encima ha salido es bueno, distinto, ¿eh? O sea, no es que. Sí, y el Avalos también. ¿Qué era el Avalos? Menos defensa, más ataque especial. Son muy buenos los dos. Pero He muy, tenido muy un huevo de suerte, porque era un 0,5 la probabilidad, joder. Ya lo he buenos. dicho. Un huevo de suerte. Este es el pop del protagonista del Loque. No, un Está- 0,5 no, porque dice que le ha subido un 17%, ha sido un 22%. Tenemos el guión de nuestro lado, Actual. Pachi, ¿eh? A ver qué Sí. sale aquí. Espera. Un Ludicolo. Para capturar cambio de Pokémon, ¿no? A ese Beldum a mitad de vida con una Pokéball. Ah, sí. Ah, no había leído eso. Sí, lo ha dicho aquí. 0,5%. Pues no había leído, es que como ¡Uy! con las normas en un lado y. ¡Pachi! ¡Oh! Con las normas en un lado y con la pantalla en otra. ¿Qué le hago? Hombre, píllalo, píllalo. ¿Qué le hago? A ver, tengo que pillarlo sí o sí. Espérate. ¿Qué? Déjame mirar las estadísticas, a ver si es bueno en defensa especial. Vale. Tiene que serlo, Es muy tranque, pero. Ah, está vale, nivel el 4, Umbreon no sé dices. qué decir. Claro. Si no saca Beldum y mazazo que no le hace daño. Tiene 130 de defensa especial. No creo que lo mates. 130 Vale. de defensa especial, qué locura, tío. ¿Qué le pongo? ¿Qué le hago? No, si vas a hacer algo, el ataque especial. Entonces, ¿qué le Yo hago? diría ataque, tajo aéreo. Tajo aéreo. Tajo aéreo. Sí, tiene que tanquearlo bien. Pero es que está a nivel 4, Sí, vale. Uf, Retrocedió. retrocedió. Y tiene impasible. Ah, no, pensaba que subía el ataque, impasible. ¿Le tiro Pokéball? Sí, ¿no? Si no te lo carga, o saca Beldum, que haga mazazo y le quitas un poquito más. Es que es muy difícil, un hombre. Sí, mierda. ¿Ves? Había tenido mucha saca suerte Beldum. antes. A ver qué tiene de ataque. Estímulo. Es tipo lucha, creo. Prueba con Beldum, porque Umbreon no tiene muy buen ataque tampoco. No creo que te lo mate. A Beldum. Lo que no sé si te quitará. Si con que no te quite la mitad de la vida me vale. Si te Vale. quita un tercio, por ejemplo, te haces un mazazo, lo cambias a Cyndaquil. A ver. No me ha hecho Ah, nada. es verdad que aquí el. No. Entonces estímulo. Spin es tipo Misil. normal. Hostia, Me va a reventar. Espera. No te va a reventar porque si hace 5 y hace 2 de daño, ¿ves? No te hubiera matado aunque te hubiera hecho todas. Está rojo. Tanquea, saca a Cyndaquil. Sí, voy. Ahora Pokéballs, a base de Pokéballs. Me quedan 3, Rueda ¡Rueda ¿ves cómo fuego! tienes que cambiar? Menos mal. Ya. Al Beldum lo habría Ah. barrido, Sí, tío. A ver ahora. ¡Mierda! Ah, tío. ¿Tienes pociones? Sí. Tú debes capaz de usarlas ahora si te quita mucho. Me espera un turno más, ¿no? No, ahora no. O sea, no en este turno, sino si tú ves a Valos en rojo, Me quedan 2, ¿huirías o usarías pociones? Huiría. No, si
te quedan 2 Pokéballs, poco podemos hacer. Rezar. ¡Hala! ¿Ves? Mierda. Era demasiado bonito para ser cierto esto, ¿eh? Sí. Tenemos que haber venido aquí con más Pokéballs. Voy a hacerle uno más y ya está. Esta es la última. Joder, Pachi. Va, confía. Confío, ¿eh? Yo confío. Confío en ¡Sí! Jesucristo. ¿Ves? Usasteis 6 potis para el dragonite. Para capturar al dragón. El Sí, dragonite es una locura. pero ¿cuántas Pokéballs Es teníais? que- Es que nosotros con 2 no... No tenemos Ha sido Pokéball ya, como ¿eh? Nos bebé. hemos quedado sin. La última Sí, ahora Pokéball. tira. Es que no sé si Buah. en la siguiente, en el pueblo de al lado tienen Pokéballs, ¿eh? ¿Qué nombre le pongo? Vale, mote. Qué bueno, tío. Let's go. Ponle. Te lo digo. ¿Qué mote le pongo, tío, al Umbreon? Glicer. Ponle Glicer. Glicer. ¿Qué es eso? Glicer. Glicer aldeído. ¿Cómo se escribe? G-L-I-C-E-R. ¿Cómo suena? Glicer. ER. I-C-E-R. Ahí. Ah, comprasteis en el pueblo, claro. Yo es que aún no... Ah, Yo aún vale. no he comprado una mierda. Bien, bien, bien. Ay, a ver los datos del Umbreon. Vale, ¿qué tiene? Odia Porque este perder. sí que no Naturaleza evoluciona. mansa. Mansa. No, pero cambia. Aquí. Más Impasible. ataque. Vaya mierda. Impasible. Sí, eso ya lo sabía. Pero más ataque especial. Es que es más atacante físico, pero. Vaya A ver, mojón, tampoco ¿no? hay mucha diferencia entre físico. No, tampoco hay mucha diferencia entre especial y físico. Lo importante es que es un tanque. O sea, si vas a usarlo, intenta tirar por tanque. Es un tanque, tipo- ¿no? Este. Sí, sí, tiene unas defensas bestiales. O sea, Vale, no vale, lo vale, uses vale. para matar en equipos. Úsalo como Sí. tanque. Para. Bueno, no sé cómo usar un tanque en un bloque, pero. Estímulo, Bueno, rueda fuego y pin tóxico. misil. Sí. Tóxico. Ah, estímulo tipo normal. Tóxico, protección, descanso, o sea, ese tipo de cosas. Sí, Tanquear y aguantar. vale, vale. Tiene una MT equipada. Bueno. ¿Qué dices? Objeto. Quitar. De 75, a ver cuál es, métete en A la ver. bolsa. Los otros no tienen nada, ¿no? No. No, los otros no. A ver qué tiene. Bolsa. Carámbano. Caramba, no. No está mal, ¿no? A ver, ¿puedes enseñárselo a Beldum? No, enséñaselo a Beldum. Total, si no, ¿A solo Beldum? tiene dos movimientos. Sí, es como Pin Misil, pero de tipo hielo el ataque. Ah, bueno. A ver si te deja. Sí, Mira, sé que te deja. Pues pónselo a Borsalino. perfecto. Mejor, ¿no? 3 que 2. ¿Y tienes algún objeto equipable? No. A ver. Aunque sea creo una que valla. Si tienes valla naranja, vendría bien, ¿eh? Roca suave, disco extraño. No. Y no Hostia, tengo en este vallas. juego había valla. No, esos son bonguris. Estarían No sé en si el en este suelo. juego había valla. No, las bonguris están en la caja bonguri. Pero las bonguris. No hay un bolsillo aquí específico de bonguris. No lo sé. ¿Ah? Vale, al pueblo. Los ítems que llevan los Pokémon están randomizados. Sí. Me he dado cuenta ahora. A ver, tiene sentido. Sí, la verdad que sí. A curarnos ya. Vale, vale, vale. Qué suerte estás teniendo, ¿eh? No me mufes, no me mufes, tío. Mucho legendario, ¿eh? Me pueden acusar de ron tocada. Da igual si no puedes capturarlos. Ya eso es verdad. A ver, a la tienda. El de. A ver, el segundo NPC que tiene. Diente Diente. marino, ¿eh? Esto es para evolucionar. Diente marino mejora es para evolucionar, ¿eh? A Porygon, el mejora, y el diente marino es a Clamper. Sí, pero Evoluciona a Huntail. no me sirve de una mierda. No, no ahora. lo compres, no lo compres. No, ahora no. Pero viene bien saberlo, ¿eh? Sí. Pues mira, cuando tengas un Pokémon que evolucione por intercambio con objeto equipado, lo miramos. Vale, a ver esto. Voy a comprar Pokémon. Pokéballs lo máximo que puedas. Lo máximo que puedas. 18. 18. Y probar los de los caramelos, a ver si te deja ahora. No. No, Valen un. estará bugueado. Creo que Da valen igual, un lo- dólar. Creo que valen 1. sí, pero se habrá bugueado. Sí.
Pues ya puedes tener un Polygon Z. Pues sí, pues tienes disco extraño y mejora. Sí. Pero... Joder, espera, sí, voy a entrar y Polygon. salir. Que cuando se pone rollo creepypasta. Vale, a ver Se pone aquí. en modo que... El Abra. ¡Un Abra! Es bueno, tío. Es bueno, confía. Con distorsión. Lo que pasa es... Distorsión, ¿tú qué Buah, sabes? que tienes... ¿Tú qué sabes si tiene que distorsión el o Abra... no? Seguro que es el mismo Abra de... ¿Qué le hago? No, 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 ¿Qué? no, nada. Y te lo mata, te lo Ah, es cargas. verdad que es nivel 3, es Claro, verdad, es se un me va papel. la olla. No. ¿A quién saco? Saca a Glitzer que lo tanquea. A Glitzer que es el que más tanquea. Sácalo, sácalo. No tiene mucho ataque Glitzer. Puedes probar con este utilizando que tenía estímulo, pin misil, rueda fuego, ¿no? Sí. ¿Ves cómo es el mismo? Pues puedes probar con estímulo. No sé Estímulo. si lo matará. No sé cuánto, sí, no sé cuánto tiene de daño estímulo, ¿eh? A ver. Pero debería tanquearlo aunque sea en rojo. En amarillo. Vale, sí. Ya está, ya está. Ahora Ventisca captura. tiene. ¡Tiene ventisca! Y tú no querías capturar a Labra. Estás loco, tío. Tira Pokémon. A ver, tira yo Pokémon. capturo el primero de ruta que me salga. Sí, pues decías que era una mierda, Labra. ¿Tú sabes lo que es tener una Alakazam con ventisca, distorsión? Es... ¿Tú qué sabes si Es tiene una locura. distorsión o no? ¡Que la acaba de hacer! Que te has fallado el ataque, ¿no lo has visto? Ah, no lo he visto. Hostia, está roto, eh. Joder. Bien, bien, bien. Vale, este no sé qué mote ponerle, ¿eh? Sí, ¿qué mote le pongo, tío? Al Abra. Shin-chan. No, es broma. A la Kazana al 37 evoluciona, dice. Abra Al Cristo. 37. Fame, ¿qué nombre le pongo? Abra Cristo. Ponle Abra Cristo. Le pongo Abra Cristo. A mí me gusta. No cabe, creo. No es malo. Seguro es bastante... Pero piensa que tiene que bastante evolucionar, fácil. Pachi. Abra Cristo. ¿Qué nombre qué- le qué pega a un pasa? Abra, tío? A ver, el Abra es... No sé, no tengo ni puta idea, la verdad. ¿Cómo se llamaba el de...? Espérate. ¿El de qué? Espérate, espérate, déjame buscarlo. Buah, a ver. No se me ocurren. Es que hay Pokémon que tienen el Estoy mote pensando. clarísimo. Y luego hay Pokémon como el Abra que es tope de difícil. Maestro Wu. ¡A la Capallo! Es bueno Nakama ese, ¿eh? A la Capallo. A la Capallo es bueno. No, con Y, ¿no? Payo es Vale, con I. tío, ahora voy a estar con el toque de Joder. que es con I. Ponía Payo con Y. Payo es con I latina. Pues yo prefiero con Y, tío. Voy a curarle. Pero a mí, mira las... Sí, las pero naturalezas, ahora cuando lo la- cure. la de todo, ¿eh? Sí, sí, pero no te olvides. Y Sí, si sí. tiene objeto, Ahora lo miro, ahora lo miro. más te vale. Sí. A ver, Pokémon. No tiene Datos. objeto, bueno, no pasa nada. Edor. Edor, mantenerlo lejos los Pokémon salvajes, ¿eh? Y más ataque, menos velocidad. Esto sí que basura. Esto sí que basura, ¿eh? Vaya mierda de bicho. O sea, ¿no? Edor te va a ayudar. Sí. En plan, no, a ver. Bueno, pero el piensa ataque que cuando especial es evolucione, exacto, pero es más cuando lento. evolucione cambia, ¿eh? La naturaleza también. Pensaba Claro, que era la cambia habilidad todo. solo. Cambia todo. ¿Sí? Menos los ataques, Ah. creo. Te dice las habilidades dan igual, cuando evolucionan cambian, ha hecho la naturaleza. Ah, supongo que también, ¿no? Joder, Eso ya no lo sé. puede ser. Bueno, úsalo. Me voy a poner pero al Umbreon con de la primeras velocidad- porque es el más tanque, ¿no? Sí. Al Ávalos lo tengo que dejar de usar. Porque si no va a estar La demasiado. naturaleza no cambia. No, lávalos, déjalo ya en stand-by. Ah, no cambia la naturaleza no naturaleza. cambia, Vaya mierda. Va a ser algo lento entonces, tendrás que ir con cuidado. Burmy. Un Burmy. Le puedo hacer rueda fuego. Pues sí, hazlo. Que no me mola que estén de nivel tan bajo, ¿sabes? Y mira que es Caramba, por 4, El rodafuego. Tiene un ataque muy bajo, Umbreon. Es una mierda. Sí, Umbreon va a O sea- ser el Pokémon de sacrificio, pero vamos. No, no va a ser. Glycer va a ser el Pokémon que te va a tanquear. O sea, te pero va a ya- salir algo, vas a tener que sacarlo, lanzar tóxico, protección y para
para Pokéball. Sí. Ah, ¿qué algo tal, así, Project, ¿sabes? tío? Mira, mira, ¿ves? A veces me pasa este creepypasta raro. Pero el equipo que tenemos es Métete este. en la casa de... No está mal, ¿eh? El Umbreon es un poco mierda, pero ya está. Mentira, es un Mira, tanque, tío. mira, se quita así, abro y cierro. Ah, qué guay. Sirve para tanquear y ya está. Pero bueno, el resto Pero, bien. cabrón, sube de nivel con los caramelos raros. No se puede, están bugueados. No se pueden comprar. Lo que haremos es meterlos. Voy a ganar a este tío por y con el dinero que me exótico. dé voy a intentar comprar otra vez. El ¿vale? joven Chano. A ver cómo han llamado aquí al joven Chano. Joven Chano, estoy buscando. Mínimo a 3 niveles ¡Perdí! más bajo. Así que estoy buscando más Pokémon. Espera, pareces débil. Venga, luchemos. Puta rata de mierda. Este tío es un rata. Beldum tan pronto. Sí, Beldum. Si le ha salido un Entei, lo que no hemos podido capturarlo. Tentacool. Un Tentacle. Es el Zubat de los mares, A ver qué Estímulo, tengo. Pues lo demás no le hace daño. Nada, estímulo o nada. Estímulo. O cambia de Pokémon. Sí, o cambia de Pokémon. Es que Beldum Tú tiene mazazo. Pues cámbialo. Ponerse los camelos raros con PKHex y ya, no os comíais la cabeza. Ya, es lo que haré, Sí. pero no lo vamos a hacer ahora. Pues si no, vaya mierda de directo. Para el próximo día los cambiamos y ya está. Uf, ¿Qué? y Me te he ha rayado, chafado, tío. Mierda. ¿Qué te creas que era? Explosión. Da igual, lo hubiera tanqueado, creo yo, si no es que es tipo a cero. Y Es encima verdad. tiene ventaja. Me hace enfado el cabrón, favorable. Esa. No es muy eficaz. Da igual, mazazo. En algún momento se quedará confuso. Otro. Cada vez ataca más enfado, ¿no? Mételos ya porque te vas a llevar una sorpresa. Cuando acabemos el directo lo metemos, ahora no. Joder, ven, tío. Pero tú, ¿de qué vas? Sí, vamos con cuidado, estamos yendo con mucho cuidado. Si yo ahora voy Ahora al sí, centro Borsalino. Pokémon otra vez. Borsalino. Nivel 5 Glicer. Tranquila, pues, es tanque, pero sigue siendo un peto. Al menos sube de nivel. Sí. Ya salgo. Pero sube mucho para ser un Tentacool, Sí. Yo creo que sí la Estará le han subido tocado. un poco Estará porcentaje tocado. de experiencia, sí. Normal, Igual- a ver, es que si no. Dime, ¿me das tu número de teléfono? Me ¿Cómo está ligas, entrando, eh? ¿Cómo liga, jovenchano? Solo los tíos. Te llamaré para cuando tenga ganas de un rapidín. Hijo puta, no sabe nada, jovenchano, ¿eh? Te llamaré siempre que quiera luchar. Ha perdido la batalla, pero no la guerra. Me va a llamar para follar. Como presentía, para no pasar apuros en los combates necesito más Pokémon. Tendré que ir a atrapar más. Voy al centro Pokémon de una, ¿eh? Aquí no hay prisa, Pachi. Borsalino Carry. Bueno, a ver cuándo evolucione. Buah, cuando evolucione Borsalino a un Va a ser una Metagross. bestia, va a ser una bestia. Si evoluciona... Japón lo hace de nuevo. Sí, es loco. No paran. A ver si ahora puedo comprar, que ahora tendré dinero, ¿no? Sí, para más Pokéball, ¿no? No, voy a probar los caramelos raros. Seguirán bugueados, creo yo. No, ¿Ves? mierda. No tengo tampoco. No es que. No, No, mierda. ¿qué te esperas? Si es que era el joven Chano. Para el siguiente directo nos metemos caramelos y a tomar por culo. Sí. Hoy no hacemos el gimnasio y ya está. Da igual, sí. Es lo que te iba a decir. No creo que nos dé tiempo a hacer el gimnasio. Ya. Pues ten en cuenta que está la Torre Bellsprout. Sí, es Podríamos ir a la ruta de abajo antes del gimnasio. verdad. Es verdad. ¿Sabes? Para cuando tengas Metagross ya casi te has pasado el juego. Si llega Con el Metagross, sí. porcentaje de. Pero yo creo que con el porcentaje de experiencia evolucionará más rápido, ¿eh? Sí, puede ser. El Además Metagross que en el el Metagross PC... nos vendrá bien para. Pero escúchame, no vais a hacer un torneo al final. El Metagross Sí. te vendrá bien para el torneo. Lo dejamos Porque en el es que- PC como es unos que hijos son- de puta, ¿eh? Sí. Lo dejamos en el PC. Rata máxima. A ver, espérate. Claro, es que el 45 está capado hasta el sexto gimnasio. Sí. O sea, hasta casi final del juego, sí. Se va a ir al PC, pero vamos. ¿Ves? Literalmente me ha dado pánico antes cuando lo he sacado contra el quinto. Te ha dado pánico. Es lo que hay. Aquí jugamos... Aquí nos la jugamos. Luxio. ¿Qué ataque tengo contra Luxio?
Lo que tú quieras, la verdad, sin más. Yo qué sé, rueda fuego. mismo. Rueda fuego o pin misil, sí. Aunque tampoco es que lo vayas a hacer mucho, Un Blizzard tiene un ataque. Golpe Vale, crítico. me callo. Y le hace un crítico, me he callado. Callao. Te ha callado la boca, Blizzard, Yo no juzgo más. Yo no juzgo más. nivel 6. Probopass. Ese es el judío, ¿no? Sí, Pues lo dejo, que cambia. es tipo acero, ¿no? pero es tipo acero roca. Ah, Vas a mierda. hacer daño normal. Mierda. Da igual, prueba a ver un rueda fuego. Si un ataque te lo tanquea, Blizzard. Te juro que como me salga un Probopass o un Nosepass, su mote va a ser Nada. Netanyahu. Ese está adjudicadísimo. Camuflaje. Tipo tierra, ahora es. Dale a Pokémon. Dale a Pokémon. Acá me pongo, tío. Espérate. Borsalino tiene carámbano, pero no sé si tanquea bien, Yo sacaría a Ábalos, porque es que es un Probopass. Ábalos, vale. Y aunque si es tipo tierra, le puedes hacer un gancho alto o un tajo aéreo. Un tajo Estás aéreo. razoneando. ¡Ay, no le hace caso! ¿Has visto que no le ha hecho caso el Probopass? Sí. ¡Hostias! Qué hijo de Tajo aéreo, puta, dale, tajo aéreo. Es que es judío. No, que va, si viene bien contra a nosotros. Lluvia ígnea, Hostia, llegas a sacar a Borsalino y te quedas sin Borsalino. Sí. Tío, qué miedo miedo. que da, Lo voy a meter al PC, Lo voy a meter al PC. Cada combate que hacemos lo tengo más seguro. Ese se va al PC. Tajo aéreo, va. Y tienes 2 rutas más antes de llegar a la siguiente ciudad, Ah, hay otra ruta. Dos, Y dos. también está Hay el una cueva y túnel una roca, ruta. ¿no? El túnel roca, ese Por es eso. raro. Hay una cueva y una Bien, ruta. bien, bien, bien. Tiene la habilidad de Slacking. Claro, Ah, está vale. razoneando. Digo, ya, si es de nivel 4, ¿qué cojones no le va a hacer caso? Me enfrento a esta. Pues haga ser. No te va. No es una entrenadora. Ah, no es. No. Es verdad, no soy una entrenadora. Pero si miras a uno de los ojos, espérate para duchar. El de arriba sí es, ¿no? ¿Cuántas vidas son? No hay vidas. Si se queda sin Pokémon, está muerto. Lo que hay un Pokémon que es el Fénix, que puede revivirlo las veces que quiera. Pero tiene que elegir cuál va a ser. Sí. Sí, este sí es entrenador. ¿Crees que me pegue con él o es mala idea? Hombre, es que si no, no subes de nivel. Ya, eso es verdad. Y Glycer es muy tanque. En plan, mientras no saques a Borsalino, que es Bueno, el- a las malas tengo. Aria. Tengo el comodín del puto Cyndaquil. Por eso. Es verdad. Y hasta el nivel 17 aún tienes. Bueno, no mucho porque sube muy rápido de nivel. Sí. Sube muy rápido. A ver, en un lugar de un En Pokémon, lugar de un tipo Pokémon de bicho, tipo. encontré a alguien También que quiero lo hablar, sentía. Verás que no es tipo bicho el suyo. Pues a él le pongo yo la voz, Albeldum el Fénix, ¡El Rafa! es verdad. ¡Has dicho Rafa! Cazabichos Rafa. ¡Dicho un Clefairy. Clefairy! Nah, Rafa, me lo esperaba, en verdad. ¿Qué le hago? Fin misil, ¿no? Es tipo normal. Ah, es así, tipo pero normal. lo que quiera. Sí, el tipo de aquí no existe. A no ser que le haya metido. Que hubiera... No, no creo. No, no. Fin Rueda misil, fuego. ¿no? Rueda fuego. Sí, que la puedes quemar. Tío, Podrías haber hecho Pachi. al Beldum el Fénix. Sí. Es verdad. Podrías hacer el Beldum el Fénix si quieres. No, Pero ya es que está, tener ya a un está, Metagross- ya está. Tiene que ser al capturarlo, el Fénix. Hemos perdido. capturarlo? Sí, hemos perdido la oportunidad. Eso es lo que pone la norma, ¿sabes? Sin embargo, este Fénix. A ver, espera. Pido perdón. Ah, claro, Project, que tú también te llamas Rafa, es verdad. ¿Qué Perdón. Pokémon te han dado? Es que tenemos un amigo que también se llama Rafa. Hundur. Justo tras capturarlo, es verdad, es verdad. Sí. Hundur es tipo fuego siniestro. ¿Qué le hago, tío? ¿Quién puedes sacar? Pues a Glycer o a Cyndaquil. A Cyndaquil. No, quédate a Glycer y cambias Sí. a Cyndaquil. Y así reparte la experiencia, ¿no? Es verdad. Hundur es la primera, ¿no? Sí. Bueno, Pimi sí le hace daño normal, ¿eh? Es el tipo siniestro. Si quieres jugártelo. Vale, va. Sí, les hago unos cuantos niveles. ¿Ves? Vaya mierdón de Pokémon me han dado de XD. Ah, vale, sí. Sí. Jaja, qué grande. Hundur. Pues le hemos puesto Rafa al rival, ¿eh? Bueno, Rafael. Le hemos puesto a Rafael. Nivel 8. Electrocañón. Electrocañón. Pero tiene muy.
una precisión muy mala, ¿eh? Ya. Pero el nombre está Pero bueno, guapo. como tienes unas defensas tan altas, sí, eso sí. Pero el nombre está guapo. Vale, ¡Ey! esta es la siguiente ¡Ruta! ruta, creo. ¿Ves? A ver, sí, ha salido. Cartel. A ver qué coño sale. ¿Qué cojones? Un Wigglytuff. Un Wigglytuff. Un Wigglytuff. Sin más, ¿no? Creo que tiene buena defensa especial. Déjame que lo mire. ¿Qué le hago? Prueba un estímulo, a ver cuánto quita. Uy, le quita media vida. Pues ya está. Hidrocañón. ¡Hidrocañón! Ese es el de Blastoise, el de los iniciales de agua, creo. El de Blastoise, ¿no? Mira, Wigglytuff tiene. Bolsa. Sí. Wigglytuff tiene una defensa, o sea, un ataque especial de 85 y Sí. unos PS de 140. O sea, los PS son una locura. Es y el un ataque tanque. Ah, no, 75, perdona. Lo tengo. Bueno. No, no es tanque. Sí, pero tiene unos PS muy altos. Es como Chansey, ¿sabes? Sí. Y unas defensas normalitas tirando algo malas. Así que ten cuidado. Ya este lo metería en la caja en cuanto se pueda, pero. A ver este. qué naturaleza y habilidad tiene. Sí. Mote. No parece muy bueno. Fua. Llámalo. Zampabolli. Es que yo soy malo con los motes, tío. Zampabolli. Siento que yo soy malo, con los motes. Zampabolli. Porque está gordito, ¿no? A ver si tiene objeto, naturaleza. Ay, y espera, eso. es verdad. Tiene objeto. ¿Objeto tiene? Quitar. Un revivir. No te va a servir. Un de nada. revivir. Es verdad. Para vender. Puedes venderlo, Sí. venderlo. Datos. ¿Datos? Vale. Dócil. Nada. Polvo escudo. Anula el efecto secundario del ataque sufrido. O sea, que si por ejemplo te hacen un rueda a fuego no se va a quemar. No se quema, ¿no? O si te hacen un tajo aéreo no va a retroceder nunca, ¿sabes? Bueno, no está mal. Y lo único bueno que tiene es hidrocañón. Bueno, Hidrocañón, hidrochorro, finta e imagen. no es ruta, creo. Sí, ponía ruta nueva, la Sí. 31. La ruta 31 es. Mira a ver, de los 5 Pokémon que tienen, mira a ver si son distintas rutas. Vosotros habéis capturado aquí, o sea. Asturianer, ¿Qué te pasa? creo que es la misma ruta del Abra. Mira a ver la ruta del Abra y del Wigglytuff. ¿El mapa dónde está? Ahí, dale al Pokémon. No, dale al Pokémon. Dale Pokémon en datos. Ahí, elige el Pokémon. Datos. Datos. Vale, este pone que es de la 30. Y el Wigglytuff, dale al Wigglytuff. 31. 31, ¿Ves? sí. Son diferentes Sí, rutas. no sé 30 por y qué ponen 31. dos rutas en la misma zona, pero bueno. Si vosotros habéis capturado aquí también, creo. Vale, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cueva o te vas a curar? Voy a hablar con Hay un este tío. entrenador antes, Cueva oscura. Si los Pokémon pudieran iluminar, la exploraría. Qué cagado. Flauta negra. La flauta negra, Esto es un Nah, eufemismo, tranquila, cama. creo. La flauta no te pases negra. de listo en la cama. a ver qué hay aquí. Te vamos a tener que hacer el aquello. El aquello. Buah, no se ve. No se Este ve está nada, muy oscuro, Me van a Pero violar. que no se ve nada de nada. Van a abusar No de se ve mí. ni la salida. Qué listo el señor La cara. Pokémon. Su puta casa Ah, está al la lado de la ha hecho cueva así. esta. Qué listo es el Pero cabrón. Vale, a a ver. lo mejor la he hecho así en la cama. Qué cabrón. No te muevas mucho. ¡Ey! Tú. Pachi. Espera. Pimisil le va a hacer poco daño. En plan, es poco eficaz. Qué Un locura. estímulo no creo que lo mate. A ver, a ver. luchar. Electrocañón ni de coña, rueda fuego tampoco. Estímulo o Pimisil. Estímulo, ¿no? Pimisil es poco eficaz. Y estímulo, pues lo hará normalito. Pero A Pimisil ver. le pega 3 hostias. Sí, pero es poco eficaz. Le haría el mismo daño. Pero que soy nivel Estímulo, 8 y el creo. 3. A ver, dale a salir. Un momento. Dale a salir. A ver. Dale a Pokémon. Elige a Umbreon. A Glycer. Si es el que está. No, dale. Si es el que Un está. momento, por favor. Sí, tú dale a Glycer, un momento. A datos. Movimientos. Ah, movimientos. Dale a estímulo, a ver cuánto tiene de daño. Ah, vale. 70. Hace el doble daño a rivales paralizados, también cura parece. Hace 70 de daño, no está mal, estímulo. Hace bastante daño, la verdad. ¿Y este? Así. Prueba Pimisil, porque Glycer tanquea bien y vamos a ir a lo seguro. Como ¿sabes? se lo Porque cargue. va a
No, antes se lo carga estímulo que Pin Misil, te lo digo yo. Ah, menos mal. Vale. ¿Ves? Te lo he dicho, es que es poco eficaz. Menos mal, tío. Sí, pero hay que rezar con que le haga mierda. Le podemos hacer otro, ¿no? Pero es que si le hace 5 te lo cargas. Ya. Podrías jugártela, en verdad. Si te gustan los juegos, ¿Me la juego? no sé, o eso le tiras una Pokéball. Le tiro una y si no lo pillo le hago otro. Venga, va. Lo de que esté todo negro, no sé por qué. Ah, pensaba que era porque la había modificado para. Pues para joder un poco, la verdad. Se habrá Vale, pues bugueado. no ha hecho falta. Y la ha capturado. Sí, no ha hecho falta. Luego. Pues tenemos un Staraptor, tío. ¡Hola, El Vaya mejor, equipazo. el mejor puto pájaro. Está el equipazo. Y luego está Buah. Wigglytuff. El Wigglytuff se va a tomar por culo. ¿Qué nombre Llámalo le pongo Linkin Park. a Staraptor? Linkin Park. Linkin Park le pongo. ¿Cabe? No, no cabe, no cabe, no cabe. Pues le pondré Chester. Esto Es el vocalista de Linkin es Park. carrea todo el early. Ya ves, Sí. Chester. Ahora naturaleza, objeto y eso, pero antes sal de la cueva. Chano, que Porque- me está llamando joven Chano. Makima ZZ, buenas noches. Tengo ganas de verte. Soy Chano, ¿estás despierta? ¿Qué llevas puesto? El otro día vi un Relicanth salvaje. Intenté capturarlo, pero no hubo suerte. Soy un desastre a la hora de cazar Pokémon. Ja, ja, ja. ¿Cuántos dedos te caben en el coño? Tío, Solo quería eso. Voy a salir de la cueva. a ver, vale. Ah, vale, solo ha sido recto. Sí, Vale, claro. mira a ver el Starport. No iba a girar si no veía nada, cabrón. Ya, soy capaz. Amable, creo que más defensivo, No. Defensa Bueno, hoja. Defensa hoja. Los problemas de estado se hace sol. En plan, día Soleado. y eso. Y tiene Tiene psicoataque, que es el de. No, pero es todo ataque especial. psicoataque, daño bomba secreto, lodo, lo único. electrocañón. Nah. Sí, está Da bien, pero igual, es que si no le esta enseñamos es otras un- cosas y ya está, no pasa nada. Sí. Bien, ya Relican está. Es un eufemismo para miembro. Sí, voy a coger el objeto verdad. este. Es un eufemismo para miembro, es verdad. Hierba, Y él va a red. revivir. Hierba a revivir, ¿qué cojones? A Esto, ¿para qué? venderse. Para vender, ¿no? Pues sí. Me pego con Es un este. combate, Como tú veas. ¿Cómo tienes al equipo? Sí. Sí, es que yo creo que Glycer tanquea. Y si no sacas Saco otro y ya está. a Ávalos y ya. Ávalos. Ávalos y Glycer son los que tanquean. Ah, y Ávalos en la y ciudad Glycer. esta puedes conseguir un huevo, ¿El qué? En la siguiente ciudad puedes conseguir un huevo Pokémon. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo se llama la ciudad? Wobbuffet. Ciudad Malva, creo. Buah, este es tanque, ¿Qué le hago? Pimisin. ¿Qué tipo es Wobbuffet? Normal, ¿no? Psíquico. Ah, es psíquico. Pensaba que era normal. No, que va. Ah, vale, ya está. Furret. ¿Cuál? Furret. Ah, es tipo normal. ¿Saco a alguien más o qué? Mm, Voy a sacar. No. Y No puedes estar a nivel 3. Sí. ¿La vas a jugar? Lo voy a cambiar luego al Cyndaquil. Ah, como veas. Sí, eso sí. Para que pille experiencia, ¿no? Bueno, Sí. tiene 4 Pokémon, Él también es Claro, nivel es que 3. se supone que era. Sí, pero es que es un Furret. Está evolucionado y habla este Ah. papel. Mierda. Bueno, a la capayo. A la capalla es de papel. Pues saco a Ávalos. Ávalos no está evolucionado, Bueno, pero es nivel Ya, 11. pero sigue siendo nivel 11. es- ¡Giga Impacto! Espérate. Lo tanquea. Yo confío en Ávalos. ¿Ves? ¿Qué Y le ahora hago? encima A Furret. te da un Gancho turno alto. gratis. Gancho alto. Nada mal. El huevo me costó, pero está random. Que he visto en otras series de Hergold que no randomizan y van todos con Togekiss. ¿En serio? Ah, el huevo que te regalan en el. Ah, es verdad, solo puedes un huevo. Es que en la siguiente ciudad te dan 2 huevos. Hostia, El de Ávalos ha Togekiss subido nivel. Y en el del centro de Pokémon. A la capallo. Asturiano. Sí. Escúchame, ¿Qué? píllate. Fluffy. Te dan 2 huevos.
Si quieres saca Abra y lo cambias o como tú veas. Pero no te la juegues porque mira cómo tienes el equipo. Están todos tocados. Si no saca a Glitter o a Avalos. Te dan 2 huevos en la siguiente ciudad. Si no tengo Solo nada puedes contra tener uno. Fluffy, no tengo nada. Si gancho alto. Joder. Está a nivel 4. Ya, Escúchame, pero es te que dan los 2 otros no huevos, van a pillar nada. Pero es que está muy tocado ya. Ya. Da igual, si es el último entrenador de la ruta, poco vas a poder ganar de experiencia aquí. Había otro gordo ahí arriba. No, ese es. Creo que te va a dar una MT o algo así. El Chingling. Furret puede caminar. Es tipo psíquico. Pues no le hago ese. Tajo aéreo. Vale. Perfecto. Voy a ver si llego a la ciudad. Eres increíble, me caes bien. Busco Pokémon por aquí todos los días. Cuando salgo del campo encuentro toda clase de vallas. Si quieres te doy algunas. Claro, sí. Dame vallas. Este te da vallas. A registrar... Bueno, vallas en teoría, ¿no? Te dará cosas random. Oirás de mí tan pronto como Supongo. encuentre algo que te pueda interesar. Este tío me quiere comprar, ¿eh? Es un Habla sim. con el señor de arriba, y cógete el bongur. ¿Eso no soy entrenador? No. ¿Seguro? Sí. Como sea un entrenador... Ah, vale. No, si te habla algo de estar dormido, yo qué Ah, sé. ¿eh? Hoy he caminado mucho buscando Pokémon. Me duelen los pies y tengo sueño. Me he pasado con el cardio. Si fuera un Pokémon salvaje sería fácil atraparme. No, pensaba que te iba a dar una MT. Ah, Pokémon salvaje. Monguri negro. Bueno. Venga, tira para la siguiente ciudad. Oh, y otro Ese entrenador tampoco ahí. es entrenador. Creo que no es. No me la voy a jugar. No te la juegues. ¡Hostia! Dialga, tío. Pero, ¿qué te pasa en las rutas? ¿Por qué me Suerte salen que no se tantos pueden legendarios, legendarios, tío? tío. Son todos legendarios lo que me sale. Suerte que no se pueden legendarios. Ah, claro, es que si se llegan a poner legendarios yo tendría al Elte y al Dialga. Bueno, al Dialga no. Ya. Mierda. Ah, no, este no pelea, es verdad. ¿Qué haces tú aquí, Makima ZZ? ¡Qué velocidad! ¿Cuándo me has adelantado? Te mereces un buen regalo, toma. Cámara lucha. Ah, bueno, es un objeto clave. Es clave, gente. Oh, tengo que ir tirando ya, esta vez no me adelantarás. Ven conmigo, Nidoderina. ¿Pero este qué hace? Porque este no lucha gimnasios ni nada. Da vueltas y ya está. Simplemente, sí. Yo en mi primera ruta me encontré Es un mongolo. 3 Entei y un Jirachi. 3 no sé Entei y un Jirachi, ¿qué Se ha dices, fumado tío? en la cama. En la cama. Bueno, nosotros le mandamos que pusiera legendarios. La culpa no es de, Sí, no es de Nakama, es mía y de Damo, que se lo mandamos nosotros. Tampoco se la va a cargar siempre, tío. Ay, que este botón no es el de hablar. Aquí se preocupa mucho por el paisaje mucho. urbano. Por eso cambiaron el color de los tejados del centro Pokémon y la tienda Pokémon para que encajaran con el entorno. Si está igual, ¿no? No, es más oscuro, ¿no lo ves? Ah, pensaba que eso era porque era de noche. No, que va. Vayas por partes, vayas por partes. ¿Me quieres tocar las partes? Juá. Cambio partes por vallas. ¿Cómo? Si me traes una parte te doy un set de 3 vallas. Esto ¿En serio te ha esto dicho es... que quieres tocar mis partes? Sí, no. Quiere tocar él mis partes a cambio de vallas. Ah, Si me traes una parte, ¿ves? Me quiere tocar mis partes, señor. El mundo Pokémon es el más degenerado de la historia, ¿eh? mira, tienes que hablar con el tío ese que está a la derecha del PC. Al que parece zapatero. Sí, pero antes me tienes que decir tu idea de entrenador. Mi ID de entrenador, ¿por qué? Porque te va a dar un huevo. Y yo te voy a dar la contraseña para que te dé un Oye, huevo Pokémon. guarda el Beldum en el PC. Sí, PC de alguien. guárdalo. De alguien. Aquí está. Ahí. Dejar. Caja 1. Así es más funny. Pues sí, la verdad. Ese se Además queda que ahí. los entrenadores rivales te pueden sacar un legendario como le ha pasado al Project Lab. ¿En serio? ¿Qué rival tiene un No lo he Latias? leído, ¿qué? Ah, el rival tiene un Latias. Pensaba que era uno de ruta random.
Ay, con el zapatero. Es verdad, el rival randomiza el equipo por cada vez que te encuentres. No ¿Queréis creo. que os ayude? No, no, tranqui, yo más o menos sé cómo hacerlo. Dile que no, espérate, que me tienes ¿El que decir qué? tu idea, entrenador. Ah, vale. ¿Por qué? ¿Eso en qué influye? Porque ahora te pedirá. Ya verás. Porque influyen según la contraseña que tienes que darle o algo así. Ah, ¿en serio? Pues te va a pedir 2 palabras, sí. A Dime ver. tu idea. 5, 6, 6, 5, 5, 3. 6, 6. 5, 3. 6, 5, 3. Mira. Calcular. Vale, para conseguir un huevo, ¿vale? Hay 3 huevos. Yo te voy a decir uno aleatorio porque va a ser randomizado. Habla con él. A ver. Muy buenas. Soy Castor, famoso entre los famosos de Pokémon voy a por el decir programa de la Whopper. Poketele. Vale, gracias. Hoy quiero saber qué piensa mi público de mí. ¿Me cuentas cómo me ven mis fans? Sí. ¿Y qué le Creo que pongo sí. aquí? Vale, ponle ventosas en la primera. ¿Ventosas? ¿Vale? ¿Dónde Ponte en es? modo ABC. Ahí arriba a la derecha. Y pon V. Mierda, ¿Sube? me he equivocado. No. Dislexia. Ventosas. Ahí vale. Vale, y ahora tienes que ir. Está Y por- soy de letras, tío. Ventosas, aquí está. Ahí está. Y ahora en la siguiente, experto. Ventosas experto. Experto con X. Nombre más pervertido no podía, ¿no? Experto. Ventosas experto. Vale, dale a vale. Sí, eso es lo que quiero decir. Ventosas experto. ¿Cómo? ¿Así es como me Hay veis? muchos huevos que partes en este pueblo. Caramba, uno nunca llega a conocerse bien a sí mismo. Y dime, ¿qué opinas de mi carácter? Hostia. Tienes que decirle ahora objeto. Objeto. Vale, y rompemoldes. Joder. Pobre chaval. Ya está, esta es la última. Vale, Sí. dale a vale. ¿Qué? Si conoces esas palabras significa que no eres alguien cualquiera. Seguro que entrenas Pokémon, ¿verdad? Entonces voy a echar mano de mis contactos y voy a darte este huevo. Cuídalo bien. Mira, ahí se ha bajado la bragueta y mira la... Y ya está Huevo de acabado. Snorlax. Bueno, de Snorlax, a ver, entre comillas. ¿Qué? Ah. Bueno, Vale, está es randomizado. lo que te iba a decir antes. Sí. Escúchame, en esta ciudad te dan 2 huevos. Puedes Dos reventar huevos. un huevo aquí, sí, un huevo aquí y otro huevo en Ciudad Trigal, que no hay Pokémon salvajes. Vale. ¿Cómo se ¿Entiendes? hacía lo de acelerar el emulador? ¿Quieres reventar este huevo aquí? Sí, ¿no? Bueno, Nakama me ha dicho, ¿queréis que os ayude? Solo voy a decir Whopper. Y es el que he puesto yo, así que yo quiero saber cuál es. Mierda. Puedes darle a config o tools, dale a config, a ver. A ver. View, ¿no? No. No config. sería view, sería configuración, creo yo. En tools, Tools. El por 2. voy a buscarlo. No lo sé. Espera, Cheats, ¿no? Cheat list. no tienes. No lo tengo, ¿no? Es que no me he puesto nada. Me he puesto el emulador y ya está. Voy a hacer que desmume. Normalmente es una tecla. Modo turbo, sí. Sí, a ver. Voy a hablar con la gente de mientras. Sí, sí. Dicen que en la torre Bellsprout hay fantasmas. Y que los movimientos del tipo normal no afectan a los fantasmas. Está el Oscar en la torre Bellsprout. Sí, es verdad. Fame, es verdad. Hay un clasismo con los entrenadores Pokémon. Son... Los que no tienen Pokémon en este mundo son ciudadanos de segunda. Colecciono Pokémon. ¿Tienes un Resistil? ¿Quieres cambiarlo por mi Raikou? No. No puedo. Vale, ves a config. A config. Config. El apartado config. Y dale a hotkey config. A ver dónde pone eso. Hotkey config. A Vale. ver. Y ahora tienes que. Fast forward. Es el tabulador, pone. El tabulador, ¿no? Sí. Ya Pues está, vale. ¿no? Cierro. Ok. Y pon. Espérate. ¿Qué? Porque ponía Ya está. increase skip. Ya está, ya está, ya está. Pero. A ver cuánto va de rápido. Dale. No, dale a la estrellita. ¿Tú sabes cuál es el asterisco? No, el. El botón de- asterisco. de- Este. Sí, ¿no? Se llama así. La estrellita. Aquí. Sí, que pone. Mira, si le das a hotkeys otra vez, te pone increase speed y te pone el botón para subir la velocidad. Pero no sé cuál era.
Config. Hotkey. Hotkeys. ¿Ves ahí arriba a la derecha que pone Sí. Increase Speed? No veo bien, no sé si es. Hay un signo de igual. Da igual. Sí. Pues tendrás que darle a ese. Puedes cambiarlo si no. Pues si le das a ese símbolo te subirá la velocidad, se supone. Y Le he luego dado. si le das al menos te bajará la velocidad. A ver. El igual. No, da igual. Sabes que el símbolo igual tienes que darle a Mayus igual, ¿no? Supongo. O algo así. Hay muchos huevos y partes de este pueblo. Énfasis en no eres alguien cualquiera. Tú traes Pokémon. Sí, Lore. Escúchame, podrías pasar a la siguiente ruta también y capturar un poco. Es verdad. Y podrías conseguir golpe roca. ¿Dónde está Golpe Roca? Al final del pueblo a la izquierda del todo. En la torre de Bellsprout hay... Bueno, está el rival, ¿no? Sí. Entonces prefiero evitarlo. A cuando tengamos los caramelos Y yo raros, me ¿sabes? tendré que ir de Sí. aquí a poco también, que me llama Drugo. A ver, petamos el No, tengo huevo, que tener. pillamos los de las rutas de aquí Sí, abajo. pero ves caminando mientras a la ruta de al lado y consigues la MT. La de al lado. Además, quiero ver qué ruta es. La de la izquierda del todo. Ahí. Porque tienes que ir tú a buscarla, no te va a decir nadie Esta. que aquí está la MT golpe roca. Sí, tienes que hablar con el gordo, Tetón. Hola. No puedes avanzar por culpa de las rocas que hay en el camino. En este caso voy a darte esta máquina oculta. Gratis, ¿eh? Ya ves. Contiene el efectivo Golpe Roca. Si tienes la medalla de Gimnasia Ciudad Malva, podrás destruir las rocas resquebrajadas que encuentres por ahí. Pero ten algo presente. Si le enseñas este movimiento a un Pokémon, no podrá olvidarlo fácilmente. Claro, ¿a quién le podemos hacer menos de mierda? Esa es otra. Al Wigglytuff. Al Wigglytuff. Sí, Sí, es verdad. mismamente, ¿no? Sí, Es el sí. más débil. Wigglytuff va a ser el esclavo de MO. Ojalá saliese un Beaver a él, ¿eh? O un Bidoof o algo así. Bueno, está randomizado. Tampoco es que vayan a poder hacer mucho supongo. Y no puedes correr. Ponte la opción de correr. Ves a la derecha en la pantalla táctil que tienes una zapatilla. Si le clicas, Es verdad, corres es verdad, automático. es verdad. Como iba rápido pensaba que estaba corriendo, soy imbécil. Ahora. Ahora sí. Ahora. Bueno, pues mientras de que Bueno, pues ¿qué te podemos cuentas? hablar. Yo. Pues poca cosa, la verdad. Mm. Nada, tío. Estoy de exámenes. Me queda una semanita. Muy bien. Luego vacaciones. Sí. A ver si mañana me aceptan el jefe. Si no me explotan laboralmente. Claro, ¿y tú cuándo te ibas a París? Das una BT. Yo a finales de febrero. Me ¿A pillé finales? la semana libre. Sí, la última semana de febrero. Cuando le das una mete a un Pokémon le pones literalmente un CD de cómo hacerlo. No, se supone, por lo menos en rojo, fuego y verde hoja, que tienes como una mini tele y tú cuando pones el CD ahí Sí. tienes que obligar al Pokémon que se vea el vídeo, el tutorial, para que aprenda a usarlo. Es como. En los próximos juegos no sé cómo lo hacen. Es como los programas japoneses esos de aeróbic, ¿sabes? Que salen haciendo ejercicio en la tele. Sí, Es más o menos sí, eso. literal. ¿Cuánto tarda en eclosionar un huevo, tío? Voy a mirarlo. Es más, el tío que te ha dado el huevo Pokémon aquí Sí. es el tío que sale en el tutorial de las MTs. Aún le Aún queda le para queda, abrirse. Joder. No puedes subir la velocidad. En serio. En plan máximo, ¿sabes? Me da miedo que me pete el PC. Bueno, voy a ir a la ruta de abajo. Esto es ruta ya, ¿eh? Sí, Voy a comprar puedes Pokéballs. capturar. Voy a comprar Pokéballs. Bueno, voy a probar los caramelos. A ver Vale. si era del centro Pokémon aquel. Venga, va. Comprar. No, vale, no. Ah, solo tengo para una. Tío, estoy pobre, ¿eh? Voy a vender el revivir y eso, sí. Vender. Vale. Solo podemos usar Pokéballs, ¿no? Super Balls y eso no se puede, ¿no? No, diría que sí, sí, están disponibles, sí. Bueno, mejor que ninguna. Mierda, me he equivocado de botón. Creo que si le das al espacio se pone
en modo turbo automático y no tienes que mantener. Yo lo he probado antes. Venga, va a correr. A ver qué me sale de ruta. Ahí. Joder. Uf, un suelo, Más pájaros. Pero ya tenemos a Staraptor. Ya. Pero solo tiene buen ataque, tío. A mirarlo. ¿Qué le hago? Es del mismo nivel, que pim, pim. Glither. Estímulo. Es del Entonces- mismo nivel, tío. Sí, estímulo. Viento aciago me ha hecho. Bah, es tipo fantasma, así que. Es verdad. Ah, no, solo tiene mucha, pero mucha velocidad, ¿En serio? Sí, ¿Solo? tiene 125 de velocidad. Vaya mierda. Sí, porque el ataque tiene 85 y las defensas son amarillas. Joder. Bueno, pero si tú estás contra un rival tipo súper rápido, puedes sacar un solo y cargártelo un pájaro osado, ¿sabes? Eso es verdad. Va a ser más o menos un Pokémon medio suicida, la verdad, porque pájaro osado, esfuerzo quizá, si lo dejas en pocos PS, ¿sabes? Claro, así podría ser. Pues ya tenemos 2 suicidas. Muy bien. Ya no hay más rutas, ¿no? ¿Las ruinas alfa cuentan como ruta? Las ruinas alfa, Sí, pero no puedes aún cazar. Sí, Ah, pues todavía no puedes puedo. capturar ahí. ¿Qué mote le pongo? Bueno, al sí, solo? los 1-1, Sí, yo que sé, Nordeltus. vale. Nordeltus. Aquí abajo ya no hay ruta, ¿no? No, este tío no me dejaba pasar, ¿verdad? No, no te deja pasar. Espera, ¿por qué corres? Porque quiero eclosionar un huevo. ¿Y Eso por qué te hacen esos acercas Pokémon. Ahí puedes probar. ¿Y por qué me toca, señor? ¿Por qué me empuja? Y aquí si pone la radio falla. En plan, tiene interferencias, algo así. Es verdad. Eres el Lore Master. Voy a donde los uno. Aquí tienes que abajo hacer el salen, ¿no? puzzle. Ah, no. Sí. ¡Ey! ¡Un Bagon! Pero escucha, esto evoluciona súper tarde, ¿no? Sí. Pero evoluciona. Un Bagon, tío. Hola, tío, ¿Qué tío. le hago? Los dos todos legendarios de. Pues no lo sé. Un rueda fuego que es poco eficaz, a ver cuánto aguanta. Vale. Me ha hecho mordisco. Pero si lo quemas, me da igual. Que es de mi mismo tipo. Evoluciona 50, o sea, si ya Metagross te va a costar, nada, Sí. hazle No le hago nada. un estímulo. Júgatela. Ahí vamos a venir a jugar. Venga, va. Ahora quiero ver cuánto daño hace en verdad estímulo, ¿ves? No hace nada. Está lo gazaneando. Ay, tiene la habilidad de Slacky. Pues le hago otra rueda a fuego. Digamos, gente. No, con un estímulo podría ser que lo. Para asegurar. Pues sigue con rueda fuego, que puedes quemarlo. Vale. Otro. Vale, ahora lo capturo. Sí. Si puedo, claro, porque a ver qué ratio tiene este bicho. No es como Beldum. Es más o menos normalito. Pues mira. Menos mal que he comprado Pokéballs, Y menos mal que no hace nada. Sí que es tanque el puto Glitzer, Buah. Pues ya estaría. Un puto Beldum. Son las 9:30 ya. Yo diría de eclosionamos el huevo y lo dejamos Creo aquí. que eclosión. Sí, es lo que te iba a decir. Creo que eclosión es el huevo, tío. ¿Qué ponemos de mote a Beldum? Expósito, llámalo Expósito. Vale. ¿Por? No lo sé, le pega. Vale, expósito. Perfecto. Evoluciona Salamence, ¿no? Sí. ¡Ey! Soy parte del misterio de las ruinas alfa. El Rey Unown. Esto el próximo día hay que arreglarlo también,
O bueno, no, me gusta en verdad, ¿eh? Le da misterio. Ahí voy a poner. Ahora ponte el turbo. Vale, muévete, muévete. Izquierda, derecha todo el rato. Bueno. A un Pokémon Podrías C-Kirk, poner- claro. Es Pero- una canción muy Pero bonita, Charlie ¿no? Kirk es un mote clave que hay que guardarse para el Pokémon perfecto. Ese no era el Fénix. Charlie Kirk tiene que ser un Pokémon de tipo fantasma. No digo perfecto de perfecto, digo perfecto Ah, vale, de digo que le pegue el de nombre. mote. O sea, un tipo fantasma, Charlie Kirk. Charlie Kirk y luego Oscar. ¿Cuánto tarda el puto huevo de mierda, eh? Yo, tío, me acuerdo en el Pokémon blanco y negro, el puto puente ese era el puente de eclosionar huevos. ¿Sabes cuál digo, no? De todos. El largo. Hay 5 o 4 puntos, creo. Ah, el que conectaba Ciudad Porcelana con el bosque aquel raro. Sí. Sí. Ese puente te lo hacías 3 veces y eclosionaba. Si no recuerdo mal. 3 o 4 Y veces. encima está guapísimo ese puente. Sí. Además, ha filtrado. ¿Sabes qué dices? De que no va a haber remakes hasta 2032, por lo menos. ¿En serio? Sí. Bueno, prefiero eso a que hagan un Sí. diamante brillante, ¿sabes? A mí, cómo me jode que hayan hecho eso con la cuarta generación, ¿eh? Yo a mí, pero un montón. Es que encima no es ni un remake, tío, es peor. Platino le dan 1000 vueltas. Es que no es el platino. Yo tengo es- No. Yo tengo un mod del platino, no sé si llamarlo mod. Si que esto hace fuera que el juego Teselia, te siga Kirk sería un y tiene Chandelure. más Es carisma verdad. que todo el blanco brillante. Es verdad, No, Fame, sería- tío. Sería un Chandelure, claro. Es Charlie Kirk, We Carry the Flame. Es tipo fantasma y tipo fuego. Qué pena. O bueno, también sabes quién podría ser Charlie Kirk. El Marowak de Alola. Porque ese sí que lleva la Flame. Sí que la lleva físicamente en el palo. Voy a hablar con la señora. Un pequeño Kit Kat. ¿Me permites un pequeño descanso? Sí, sí. Pegaso del Sí, gimnasio muy Pokémon bacán. de Ciudad Malva es magnífico. Heredó el gimnasio de su padre y ha hecho un gran trabajo. Es lo que se llama fruto del nepotismo. Mira a ver el Pokémon cómo va. Nepotismo, ¿eh? Total. Con el gimnasio heredado de papá, ¿eh? A veces se Antes mueve. debería abrirse pronto. Vale, Ya le vale, queda vale, poco. vale, vale. Siga así para menos 20 y ya estará, creo yo. Ese huevo está durísimo. Está durísimo el huevo, sí. Ojalá. Te juro. Que salga un tipo Como nos fantasma. esté Como troleando. salga un tipo fantasma me vuelvo loco, ¿eh? No, porque ya nos la ha spoileado Nakama, ¿no? Que era un Wooper. ¿O no? Era un Wooper. No, me ha dicho que elija la opción de Wooper porque en el juego original son Slugma, Sí. Wooper y Marip. Pues me ha dicho que elija el Wooper. Ah, vale. Pero se supone que está randomizado. A ver, ojalá salga un fantasma, ¿eh? Y le pongo Charlie Kirk, pero vamos. Sabe Dios que le voy a poner Charlie Kirk a ese puto fantasma. También tenemos que ponerle M. Rajoy a 1, ¿eh? Y a otro zapatero, entonces. Sí, también. ZP. Voy a hablar con este. En algunos edificios o cuevas o lugares en donde hay mucha gente no se puede entrar acompañado de tu Pokémon. Pero siempre puedes hacerlo. Bueno, he saltado el diálogo, lo siento. A ver cómo va el huevo. Está a punto de eclosionar. Cuidado, Pachi, ¿eh? Como le queda poco ya, ¿Qué saldrá, Hagamos tío? apuestas, ¿qué va a salir de ahí? Yo digo que sale un tipo fantasma. Buah, yo creo que nos ha troleado, va a ser un Pidux. ¡Ay, mierda! Me he metido aquí. Yo no me quejo, un esclavo de Meos. Un Bidoof puede ser clave. Creo que en esa escuela te regalaban una poción o algo así. ¿Dónde? En la escuela que acabas de entrar. A ver. Puede ser que te regalen algo. Habla con los NPCs. Sobre todo el profesor. He cambiado es mis que hay mejores algunas Pokémon con mi escuelas- compañero. Este tío. Oye, tú.
sé que es un poco repentino, pero ¿te apetecería estar en un grupo? Este tío me está No, dile que reclutando no. para un prostíbulo o algo así, ¿eh? Dile Si que formas dile que parte de tu porque grupo- funciona cuando creas salas y tal. ¿En serio? Sí. Es muy divertido. ¿Te Cuando creas apetece salas entonces? No, con gracias. amigos. Me da miedo. Vaya, pues es una pena. Este tío es un captador de miembros, ¿eh? De una secta o algo así. Sí. Era Estoy testigo de tomando Jehová. apuntes de lo que dice el profesor. Y debería copiar también lo escrito en la pizarra. Lo digo porque más Si que no hay nada en algunos profesor. juegos de Pokémon, por eso, en algunos juegos de Pokémon sí que hay profesor y te dan algo. Ah. Ahora con los NPCs, total. Un Pokémon por equipado probar. con una valla puede usarla él mismo para recuperarse. Pero no solo eso, hay muchos otros... Hostia, Pachi. No hemos mirado Dime. si los Pokémon que hemos capturado tenían los datos que tienen. ¿Cómo? Los que están en el PC, no hemos mirado si tienen objeto o algo. ¿Pero hay muchos o qué? 2. Pues puedes ir ahora. Vamos allá. A ver. Mover Pokémon, Mover mover objetos. Bueno, ponte encima. Ninguno. Tampoco. Y el Datos, otro, ya que estamos. Dale Datos. para abajo. Impasible. ¿Otra vez con impasible? Vaya mierda. Este es una basura. Menos ataque y más defensa especial. Este es una mierda. Ataque y defensa especial. Ausente. Ausente. Otra basura. Y menos ataque y más defensa especial. Bueno, al menos esto cuando evoluciona cambia. Ya. Y tiene cura total de objeto. Quítaselo. Ah, tiene un objeto. Que es lo que habías venido a ver. Sí. ¿Quién es ese tal M. punto del que hablas, asturiano? M. Rajoy. Pero es que Fame no sabe quién es. Es que no se sabe quién es. No se sabe quién No es. se sabe, no. A día de No hoy lo no se sabe ni sabe. él. No. Es uno de los mayores misterios de España. La identidad de M. Rajoy. Es que podría ser cualquiera. Podría ser tú, asturiano. Podría ser yo M. Rajoy. Podría ser Fame, en verdad. Es verdad, igual eres Fame, Ya está igual haciendo eres para tú. disuadirnos. Igual tú eres M. Rajoy y estás aquí jugando al despiste preguntando quién es M. Rajoy. ¡Ey! El Eres huevo, muy listo. el huevo. Dale, 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 dale. ¿Qué saldrá, tío? Un tipo fantasma. Un Snorlax. ¡Qué mira. locura! Pero ¿cómo sabes que va a ser un Snorlax? Porque el tío me ha Pero dado bájate huevo ese de título. Snorlax, me ha dicho el tío. Ah, hostia, pues no lo había leído. Pensaba que Ah, era- yo pensaba que era el huevo base ese y que iba a ser randomizado. ¡Hala, tío! Le voy a poner Ibai. Ya lo sabemos de principio. Ibai. Entonces, cuando te dan un huevo, ya sabes lo que tiene. De nada por el Snorlax. Son 5 euros. Qué crack. Oye, muy buen Pokémon, Sí, Nakama, Ah, mañana qué te los bueno. pago. Mañana te hago Bizum. Entonces, el huevo del Togepi también nos dirán cuál es el Pokémon. Cuando Sí, nos den el sí. huevo. ¿Sabes? Sí, Hola, esa es buena, Mírale la naturaleza y Es su verdad, objeto. es verdad. Está randomizado, puede tenerlo. Y habilidades, porque si es muy bueno yo lo cambiaba por Wigglytuff. sí. Sí, hombre. Bueno, será de nivel 1. Snorlax es Será los de nivel mejores 1. Pokémon de campo. Pero Sí, es de pero da nivel igual, 1. se sube de nivel. Pero se sube de nivel y ya está. A tío. ver. Y una polla. Eso ¡Ay, que está en cabía el huevo. equipo! Ah, vale. Que eso no cabía en el huevo, vale. Había leído otra cosa. Tú eres un puto guarro, Pachi. A ver, A es ver. que ha puesto. Lo que ha puesto. No, digo. Datos. Vista lince. Vista lince evita que disminuya precisión y naturaleza estándar, normal. Tiene nieve, polvo y viento plata. Bueno, está bien. Bueno. Es que sí es un Snorlax. Un Snorlax es bastante bueno. Es un Snorlax. Nunca. Sí, es que a un Snorlax no habría que decirle que no nunca. Pues muy bien. Tiene muy buena defensa especial también. Pues ¿Quién lo es de- el Virgo de tu coach? La madre que te parió. Rafa, tío, eres subnormal, tío. Bueno, este es el Rafa, ¿no? Este es el Rafa. O sea. Project Lag, tú no, ¿eh? Tú no, Project, el otro, Rafa. Tú, Rafa, le he puesto tu nombre al rival, ¿eh? Ya. Qué pena podría tener Rompemoldes habría sido buenísimo. Sí. Es lo que hay. Bueno, chapo no ya, está mal, ¿eh? si siendo Lo dejamos ya, Pachi. Sí, un Snorlax, sí, porfa. Tengo que cenar y mañana me levanto a las Yo tengo que subir el vídeo ahora en 20 minutos. Bueno, lo que tarde en renderizarse, Pues- en verdad.
Ya me dirás. Yo lo que te he dicho, si me das las vacaciones, el Sí. viernes que viene podemos estar más si quieres. El A ver viernes si que me las viene. aceptas. Sí. Sí, pues si no tengo que trabajar el sábado. Sí, porque yo no tengo vacaciones. Ya tiene que ser el viernes o el fin de semana. Sí o sí. Otros Pues el días no viernes o el puedo. domingo cuando quieras. Si me dan Perfecto. vacaciones pueden ser cualquiera de los tres. De Ey, viernes. espera, que me llama el joven Joven Chano. Chano, espérate. Espera. Makima, buenas noches. Educado. Soy Chano, ¿estás despierta? ¿Qué llevas puesto? Me dice siempre lo mismo, ¿eh? Sí, Atrapé un Krogon, ¿no es esto? Salvaje. El otro el día cangrejo este. estuvo chupado. Me ha dicho que me lo acabo de chupar. En fin, No, ¿qué le vamos a que se hacer si comió el somos Frodo. tan fuertes? Hasta luego. Ya se le ha subido la cabeza, al hijo de puta. Ya dice que es Sí, súper sí. fuerte. ¿Se ha visto los vídeos de. Voy a guardar la partida. Sí, guardar. Guardando muchos datos. Es que hemos Pillados, hecho tío. muchas cosas, No tío. me salía el nombre. Llevamos 2 horas y Joder. cuarto de juego. No está mal. Nada más. El siguiente día ya sí hacemos el gimnasio este. Sí, 100%. Metemos los Gimnasio. caramelos y dinero. Y llegamos al siguiente gimnasio también. Y metemos caramelos y dinero, que no se te olvide. Sí, Ya está guardado sí, la partida, ¿no? recuérdamelo luego. Sí, aún así, si quieres, dale a File, por si acaso. Siempre lo hago yo en los simuladores. Dale a Save State. No, el de Save abajo. State 1. Y elige uno. Sí, y así tienes dos guardados. Vale, ya ¿Ves? está. Vale. Ya está, cierra. Pues muy bien. Cierro directo. Señores, en 20 minutos, media hora, subo vídeo. La segunda parte de los gringos, ¿vale? Para quien le interese. Nos A mí me vemos interesa. el domingo. El domingo haré otro directo, pero no creo que sea del Loque, Es que ¿eh? los viernes es lo que. Sí. El domingo haré el directo normal. No haré Loque. Haré reacciones o lo que cojones sea. Pero bueno. Sí, el viernes es Loque. El viernes es Loque siempre. Hasta que nos lo pasemos, claro. Vale, pues entonces serán Sí. viernes. Pues muy bien. Algún día, Me si gusta, vamos ¿eh? mal de tiempo, Buen equipo. si vamos mal de tiempo, algún domingo haré Loque. Si veo que vamos mal. Tenemos un mes, ¿no? Hasta el 9 de Sí. febrero. O sea, nos va a dar tiempo de sobra. Pero por si acaso, si vamos mal, el domingo hay partido. Me sudan los cojones. ¿Tú crees que a esta gente le importa que hay partido, Rafa? ¿Crees que a estos le importa?